Hello and welcome to this live stream of the Mexican UFO hearing September 12th at 2 p.m. PST. This is a really, really big deal, and yet the news isn't covering it. The mainstream media is not covering this hearing, and it's something that it's an international panel to start off with. We're seeing people from all around the world to go ahead and speak to the Mexican government, but no one's covering it. Why? Well, let me bring in my co-host, Jimmy Church of Fada Black Radio. Jimmy, what are your expectations for today, for this hearing? I'm excited. I mean, truly, I'm excited. I don't know what to expect. Expectations. This is okay. This is why the expectations are strange. You and I have been talking about this in the back before the show. Is this in front of Mexican government officials? We know it's in an official government building. Is that what this is going to be? Is this going to be a UFO conference / hearing? And that type of situation where each speaker is speaking for 90 minutes with visuals? Or is it going to be a massive group, that will be questioned by the Mexican government in a hearing? Are they going to take an oath? Right. And so all of these things are something that is about to be revealed, and we will see it. Impressive list of speakers. By the way, Christina, you and I were talking about this before the show, and I was watching the comments in the chat. Oh, by the way, hello, everybody. How you doing? Watching the comments in the chat about subtitles, and you and I were talking about just that right before the show. So everybody, we're concerned too, because the panel itself, or the witnesses, the people that will be speaking, it's about 50-50. So we have half that are Mexican, Spanish, Argentine, and then we've got Japan represented, we've got France, we've got the United States. And so we've got a mixture there. Will the presentation be in Spanish with subtitles? Will those from around the world, like Japan and France and the United States, will they be answering in English or their native language, right? French or Japanese, and then have those subtitled? That's going to be very interesting. So we'll see. What maybe France, and Japan will speak in English. I don't know. Maybe they know Spanish and they'll be able to speak in Spanish. But we will find out about all of that. These are very important points to make. And I've also been receiving a lot of comments, a lot of DMs saying, are you going to be translating it? Because I do speak Spanish, but just because I speak it, translating it on the spot, it's not always going to be as crisp as you hope it to be. Right. I would like to state that once this hearing is over, I will place the subtitles in for you. However, it does take about 24 to 72 hours for them to be processed by YouTube. So just hang tight. And when the subtitles come, you will be the first to know, because we all want to know what these people are saying, what they have to bring to the table, because you're seeing a handful of people with very unique, different backgrounds. Of course, we have ufologists from Brazil and from Mexico. We have military officials. We have a Navy surgeon, a biologist, someone part of the French Space Center as well, and so many others, also including a whole organization run in Argentina known as ALAS, which is the Safe Aerospace for Latin America. And this is something that we've never seen before. We've never seen an international panel, and we've never seen a panel with people with so many unique and valuable backgrounds. So this is really making history. And what's disappointing is that it's not being covered aside from the government that's going to be covering this, which is going to be under the Canal de Congreso. That's where it's going to take place, the streaming for it. And we'll be watching that live as soon as it comes up. We are still waiting for that stream to come forward, and I'm excited, but I really have no idea what to expect, Jimmy. Like,
I want to expect the best. I want to hope for the best, but I don't know where it's going to go. I don't know how long it's going to be. I don't know if there's going to be someone translating everything into Spanish, like dubbing, over the panel speakers. We were given no information aside from the people that are going to speak there. Yeah, and I was just watching somebody say that they spoke Portuguese, I think French and English and Spanish, so they're covered. And this is from Pedro. So I just popped. Oh, I just covered up. Oh, it's okay. Go ahead. Okay. So we have a multinational, international audience and chat room today. Unfortunately, I don't speak French or Japanese. I speak fluent trailer park, so I'm good there. I'll be able to translate all of that for everybody on the spot and in real time. But this is the point needs to be made, Christina. I'm excited about this, and my expectations are high. Why? Because this is not a United States thing. This is an Earth thing. This is an Earthling thing. This is a world thing. And having something like this presented live from another country with an international speaker list, I think is very, very, very important. So the world needs to see it in those eyes. Now, I'm interested to find out how the Mexican television coverage is going to be about this tomorrow in the news and later on today. If this is in front of Mexican government officials where they will be able to ask questions. One other point that I want to make, you and I were talking before the show, who is there live and who is not? Are there going to be video streams coming in? Or you had said that Ryan Graves is indeed in Mexico. So you've seen that. Is Avi Loeb there in person? Is from Japan, which is Yoshiharu Asakawa. Is he there from Japan, right? Or is this going to be he is there live? He is there from the pictures that I saw on Twitter, now known as the X, but I've only seen pictures so far of Jaime Maussan, Ryan Graves, and Yoshiharu Asakawa currently. Now, do you have any information about who organized this? To my understanding, the person that helped organize it was Mexican ufologist Jaime Maussan. But as I had stated a little bit earlier, there is very limited amounts of information about this hearing, how it was created, how long it took to organize. Hopefully, we do receive some of those answers today. But from what I saw, and this was only coming from Twitter, and you can take it or leave it if you find that credible or not, one of the organizers was Jaime Maussan. Yeah, that makes a lot of sense. And there was an attempt last year to do something in Canada that was spearheaded by Grant Cameron. That never happened, and that was going to be in front of 10 MPs from the Canadian government. And for whatever those reasons were, that didn't happen. I was pretty excited about that, and I was invited to participate. Now, it looks like I'm looking at the camera footage now. That's a pretty good size audience that is there. This one that we're looking at, that Jimmy and I are looking at behind the scenes, this is not the right program. They're going to be playing one right after this. So we're just waiting on them to go ahead and finish so that we can go ahead and start streaming it, the hearing on YouTube here. So what we're looking at now, just to let everybody know, we don't have a secret feed, but what we're looking at now is the pre-show, right? Like before the Super Bowl in front of a live studio audience. I am not even sure about that. Okay, fair enough. The thing is that we're dealing with a different country where we don't really know the dynamics of how it's going. The one that we got in the States, and we've received 2 thus far, the last one being July 26th, it was a little bit more
self-explanatory, right? We got the website, they streamed it a little bit late, but relatively somewhat on time in some respects, and everyone knew about it. All the media outlets were saying you can find it right here. And in this case, you have to go directly from this particular website called Canal de Congreso, and it shows you the programs of what's going to be playing. And it said that it was going to play this at 4 p.m. CST, which is 2 p.m. PST our time. So we just got to kind of wait and feel it out and see how it goes from there. But this is, I mean, the anticipation is growing. I'm a bit nervous here because I have no idea what to expect, but it is something that needs to be covered and hasn't been thus far. Yeah, and one of the highlights for me, which I have mentioned many times, is that with the latest UFO hearing in Congress with David Grush and Fravor and Ryan Graves, was that we got to see them take an oath, right? Stand up and raise their right hand. That's a very important step to take when you're doing something like this. So I don't know the procedures in Mexico and if that is something that will happen, but I'm looking forward to that. And the other thing is this: we have there were so many comments in social media that there was no evidence presented, that this was just testimony speaking about the UFO hearing in Congress. And with Jaime Maussan, I did an event with him last year, and I introduced him, and I was able to sit and watch his presentation, and his video that he has acquired, and this new, I mean, it is just one of the just astounding stuff you don't see on Twitter. You don't see it out there. This is Jaime's stuff, and some of it was just absolutely incredible. The question that I have is, will Jaime have an opportunity to present some of his evidence, both video and visual, and photographs and images, because he's been at the center of it for a very long time, and people know where to send it, and they send it to him, and he's able to analyze it. So will that happen today? Will there be evidence, actual evidence presented? We'll see. Well, Jaime has been doing this for a handful of decades, looking at the UFO phenomenon and having a fascination for it. And if he is going to show videos, hopefully he knows how to use the space bar, because when we saw our US hearing last year, they couldn't even pause it where the UFO craft was seen in the videos. Now, Jaime has been doing this for a very long time, so it should be a piece of cake for him. And I'm looking forward to that if and only if he does share videos and even photos as well. But I mean, when I first got the whiff of this information, this is truly what I thought. I thought this. The Mexican government, they saw the US hearing, they went to Reddit, they read all the comments on all people had to say about the hearing, and they said, we're going to make this bigger and better than the one in the States. We're going to make it international. We're going to make it public. We are going to bring people that know what they're talking about here, referring to ufologists. And we are going to bring people from all over the world to come forward with very unique and interesting backgrounds. The previous hearings that we got in the States, the first one being last year, was Moultrie and Bray, and it was a lot of, we can't answer that. We can't answer that. And they were a part of the AOI MSG. Then the one that we received July 26th, these were military officials. That was a UFO witness hearing, and it was one that I truly deemed as very interesting and spectacular, comparing it to the last one. But now in this case, we're not just getting military officials. We're getting anyone and everyone in between. And that's what's going to make this hearing so interesting and so unique, and yet it must be a little bit terrifying for those that are attempting to control the narrative here, because in this case they're not able to do so. And I was watching the comments when we were talking about Jaime Maussan earlier. Just like anybody in the UFO community, it's a treacherous minefield. And the more that you become
known, the more information that comes at you. And in Jaime's case, where he has, been doing this on Mexican television for a very long time, he's very popular in the country. Now he's got stuff coming at him from all directions, and he had a few bumps in the road over the years. There's no question about it, and it's a tough thing to do. But then you can't throw out the bathwater, right? And approach it that way, because there's so much other information that is pretty great and excellent. And for me to sit and watch Jaime do a presentation for 2 hours, and sitting back and just thinking to myself, how is it possible to have this amassed collection of videos and imaging put together, and not have the world take notice of this? Not all of it is bad. And so, just like anything else, there are plenty of researchers in the UFO community, with all of them squinty eyes. That's all you got to do. Use your own discernment and figure things out for yourself. You can't take everything at 100%. You can't take it at face value, and that's it. And that goes with anybody. That includes me, right? So there you go. So everybody, let's just see what happens today. I'm pretty excited. Also, the country of Mexico has had their fair share of very bizarre UFO encounters, both by military officials and one of their very famous volcanoes. And I'm going to say it, Popocatépetl, I believe is how you say it. And I'm saying it without even reading it, right? I was pretty close. Thank you. And there, in that case, for that particular volcano, there have been UFOs seen going in and out of it. There is a live stream that you can find online that is always looking at this volcano, and people occasionally capture just a weird object coming in and out of it, which is interesting. But Jimmy, we've also done a whole show on the mysteries of Mexico, covering quite a handful of very unique things about the country that you really can't find anywhere else. But something that is consistent across the globe is that it seems as if nearly every single country on planet Earth has had UFO sightings. People have encountered them. Either they're just casually seeing them in the sky, or or pilots are encountering these things. And it's something that you had stated a little bit earlier. This is a world issue. It's not a United States thing. It's not a one country thing. It's everyone. And while the United States is getting the limelight, having these hearings, talking about their UFO offices, that the name has changed over and over again, there are a handful of countries that have had UFO offices for a handful of years. And we can look at Japan, China. We can look at multiple countries in South America like Brazil, Chile, Uruguay, Peru. All of these different countries, Mexico as well, Argentina, and I can just keep on going and going. And yet, it's only the States, for the most part, that is getting that attention, while all these other countries are being brushed to the side and saying, oh, you don't know what you're talking about. And that right there is very disappointing. So to be able to see this hearing, to be a part of watching history in the making, these are really exciting times that we're having. People are taking this conversation more seriously than ever before. So somebody just posted that the hearing is going to start at 5 p.m. in 45 minutes. It's right here. Hold on. And Ulf, thank you for that. Thank you. What's SEK? I think it's Norway. Is it? Yes, it's Norway currency. Is that Norwegian. Is that big bucks? Yes. Everything is. Everything is big bucks. So there you go. Open Air TV in Mexico City says it will start at 5 p.m. You just mentioned Argentina, and there's news coming out of Argentina. I've seen the video of some triangles that were over an Air Force base, which they fired upon, and they flew away.
Pretty interesting. And apparently, the Argentine Air Force, in a press release, said one of the military personnel on the ground was injured by one of these triangle shaped UFOs, and that they came in from the ocean. Yeah, they came in from the ocean, flew over the base, and went over the mountains. Have you seen the video? I think I've seen clips of it. Yeah, pretty interesting. It Pretty is. interesting. And It and we have a representative from Argentina that will be there. The safe aerospaces for Latin America. And while all of this is going on, we've got this weird incursion, apparently, allegedly, in Argentina that occurred 2 days ago. which is perfect timing. And in my world, there are no such things as coincidences. Those don't exist. So everything is as it should be, at least in my world. And that's just me. And I live in my world, by the way. But what I like about this, that what we're going to see is they're going to be speaking, to my understanding, and I could be wrong here, and we're going to find those answers a little bit later, but they are going to be speaking to government officials. They are going to present this to government officials. And yet, while this is huge news for people in the UFO community, for people in Mexico, because it's happening in their country, outlets, mainstream news outlets, aren't covering this. And the question is why? A lot of people have their own assumptions on why that might be the case, but I'd like to ask you, Jimmy, and those watching this as well. Let me know in the live chat, let me know in the comments as well. Why do you think? Because if you type it in on any platform, have it be Google, Bing, DuckDuckGo, if you type in Mexican UFO hearing, you're not going to get anything but maybe one article. That's it. Why do you think that is, in your opinion? Well, you would have to put that on two different situations. You put it on Jaime Maussan if he's the organizer of this, not straightening out press releases and getting this out to the UFO community. I would think that there would have been some live streams done. Somebody reaching out to Jaime or to myself. My name's Jaime Iglesias, or to get onto shows to talk about the UFO hearing. So there's that part of it. The second part is the Mexican government themselves. They have spokespeople. Why didn't they announce this into the press? Why didn't they bring in the different news media and networks throughout Mexico, Mexico City, to cover this hearing? That's why it's not covered in the news, because it hasn't been announced. Why? Right? Very, very, very strange. Because if we go down the list of speakers here, it's pretty impressive. You can start with Ryan Graves, right? Very important witness, and his efforts spearheading all of this. And of course, he just appeared in Congress as a witness at the UFO hearing. So you've got Ryan Graves, you got Robert Salas, again, United States Air Force personnel, Malmstrom Air Force Base, and then now I'm just going to say the word infamous. I don't want to use the word famous, so let's go with infamous because it was very daunting and very scary. Minuteman missiles being shut down in missile silos that were active. So you've got Robert Salas there. From Brazil, we've got Rony Vernet out of Brazil, representing Brazil here. He's a ufologist. I don't know much about Rony, but when you look at the list of who was there, Rony must have something to present at this hearing. Yes. Well, here's the thing with Ronnie Vernet, for those that aren't familiar with him, he is very, very active on Twitter, now known as the X. I'm always going to call it Twitter. Don't change my mind here. But he has been one of the absolute very few people that have been keeping people
keeping the public up to date with what's been going on in Peru with those alleged alien attacks. And he's also been really helping push the UFO conversation in Brazil. So he is a very big pillar when it comes to the conversation in parts of Latin America. But people in the States, yeah, you're right, we're not that familiar with him. And that's something that is so disappointing because he is doing great things. So out of Mexico, of course, we have Jaime Maussan. Japan, we have Yoshiharu Asakawa, and he is from the House of Representatives of Japan. So we've got a Japanese government official, apparently, right? I don't want to say government official when I don't know that as fact, but from the House of Representatives of Japan. We've got Julio Darwish, and he's from the Association for the Observation of Unidentified Anomalous Phenomena of Mexico. And then we have, this is very interesting. We will see how this unfolds. We've got Avi Loeb representing Israel, but of course, Harvard University astrophysicist, and of course, the director of the Galileo Project. And he has also recovered fragments of another interstellar object that crashed in the Indian Ocean, South Pacific. And maybe he will talk about that too as well. But we've got Avi Loeb there, of course, Oumuamua. And then from France, Michael Vaillant. I think it's Vaillant. It could be Vaillant. I don't think so. I think it's Vaillant. I'm not French, and I'm sorry if I'm just totally assaulting his name, but he's a consultant at the French Space Center. He has worked for more than 15 years with Gaipan. And again, we're talking about an apparent, hopefully an official French representative that's going to be there. We have Enrique Colbeck. He's an air traffic controller in Mexico City. Now, I like this. I like this approach. What are they seeing in the Mexican airspace? I don't think we could ever expect, especially after the Japan Airlines thing over Alaska, I don't think we could ever expect to have an FAA official or an FAA flight controller from any major metropolitan airport to testify. I just don't see that door opening, but apparently we're going to have that today with Enrique. Well, hold on. So before you continue with Enrique Colbeck, he is someone that has spoken out about his experiences before. He has done it on television. One show in particular is Expedition X. And he goes ahead and he explains in English on the things that he and others have seen while at work for air traffic control in Mexico City, being a part of their international airport. And these people are seeing things all the time. But for some countries, they just don't know who to report it to or how to approach the situation. In this case, for Mr. Colbeck, he has been talking about his experiences, I want to say, for about a decade or so. When we talk about air traffic controllers, I always go back. It's one of the best scenes ever in Indianapolis. Well, Close Encounters of the Third Kind. And they're at the Indianapolis Flight Control Center, right? And they're all crowded around the screen. They're watching the bogey, watching the UFOs. They're listening to the pilots and what they're saying. Oh, it just flew right over us, right? And you hear... this is Indianapolis Flight Control. Do you want to report a UFO? Nope. Right. I always go back to that scene. The flight controllers around the world have access. They are the front line, not only talking to the pilots and listening to what the pilots are seeing, but they're watching the radar and they're watching the bogies and stuff that UFOs, UAPs, whatever, unidentified aerial phenomena, however you want to describe that, they are there. They are seeing this. And like I said, it's because of that. I just don't expect, at least here in the United States, to have an FAA flight controller testify. I mean, I think that's one of the most, if you're going to have a professional witness, that's one of them that you would want to have.
It's great to have David Fravor or Ryan Graves, sure, Robert Salas, absolute, no question about that. But the flight controllers, the official government employee flight controllers, I think those are the ones that we really need to hear from. And not only in the civilian sector, right? O'Hare Airport or LAX, right? JFK. But what about military flight controllers, right? What about them? Why can't we hear from them? It was one of the points. That's why this is a pretty well organized hearing. We will see. When we go back to the congressional UFO hearing, that was one of the points that was brought up. And when you listen to David Fravor, okay, yeah, okay, that's fine. But what about those that were on the Princeton? What about those that were handling the flight control? All of those in that naval group that were watching the radar and confirming this. Why can't we hear from them? And I think that is extremely important and a big part of today's hearing. It is. Another person that's going to be there is Ricardo Rangel. He is a biologist, but when I attempted to look for more information about him, there wasn't anything that was popping up. So he is kind of a mystery here, and hopefully he will give us his background during the hearing. And another person that will be there is Dr. Jose Zalke or Zalce. I'm not too sure. He's going to explain that when he comes and he speaks, but he is a naval surgeon, a Mexican naval surgeon. And I found this particular choice of a guest very, very interesting. Yeah, and I'm going to ask you right now. I have my reason. Why? Well, when we think about what people have been researching when it comes to the UFO phenomenon, there's this thing called the Havana syndrome, right? People that encounter a craft or they encounter aliens, they receive pretty extreme radiation levels, like pretty high radiation exposure, right? Is that the case here? Did this doctor have patients that got close to a craft and they had these levels of exposure that were pretty extreme, that it was able to be notably detected, right? We've always wanted a doctor to speak and come forward, and in this case, for it to be a naval surgeon, so working for the military, it's something that really caught my interest, and I'm thoroughly looking forward to what he has to say during the hearing today. Yeah, well, you have to, why a biologist? Why a naval surgeon? Right? That's very interesting. What is it that they have to bring to the table? Well, let your imagination run. Right? What is it? Have they had access to tissue samples? Right? Have they done an autopsy? Is there something biological here, especially after David Grush, where suddenly we've got a new word to use, right? Biologics. Right. And it was so great to watch social media light up with their new word biologics and all of the programming that was involved, including my own and yours, where now we've got a new word, for ET, biologics. But here we have a naval surgeon and a biologist. We didn't have that at the congressional hearings, taking anything away from Graves, Grush, and Fravor, of course, right? They were there, but just imagine if they brought forward a naval surgeon or a biologist, and why are they there? You would go, well, it's got something to do with ET. Well, that is a very exciting part about this. A naval surgeon. Why? Now, it could also be, now let's spin this around. We all want this to be directly involved with ET, right? That they did an autopsy or they recovered a body or they witnessed something. But maybe it could have something to do with the effects on humans. Right? Maybe the naval surgeon is working with Mexican military personnel that have been affected by UFOs and UAP to some degree. The same thing with the biologists, different aspects. If we go back, and I always reference Jacques Vallée with this because he was one of the first to speak about this. And of course, it was in Close Encounters. Sunburns, radiation,
right? And the effects of that. So maybe that will come into play here. I'm not sure. We can talk about John Burroughs and what he went through at Rendlesham. That would be a reason to bring in a military doctor that maybe worked with John Burroughs and the effects that he encountered there in Rendlesham Forest, which turned out to be a lifelong situation that had to be corrected. So yeah, very, very interesting. A biologist and a naval surgeon. But not just that, we're also seeing an organization referred to as Alas, aka Wings, that is coming out from Argentina, and they are part of the Safe Aerospace for Latin America. And in this case, while there aren't many witnesses that have come to make their complaints to Alas, since most of the time there is no photo or a video recording for them to hand over, this organization depends on the Ministry of Defense and Records, analyzes and tests whether hundreds of home videos are sufficient evidence to determine the origin of the objects that witnesses interpret as extraordinary. And this is something that I'm like, okay, a lot of times when we hear about kind of like grassroots organizations, they don't work with the military. Is that the case for this one? Is this a grassroots one? I don't necessarily think so, but it is worth people's attention that they are receiving records from the Ministry of Defense from Argentina. Now, what do you think, Christina? Because of the naval surgeon and a biologist being there, that after the testimony from David Grush, Fravor didn't bring this up, of course, and neither did Ryan Graves, but David Grush did, where we have apparently in our possession, and this has been talked about for years in the UFO community, but we have recovered alien bodies and in some cases survivors of these crash retrievals, and maybe an exchange program of some kind. But if that is what is going to be discussed today, at least in part, do you think that this is something that the world will freak out on? It's one thing to have flying saucers, right? Seeing something strange in the sky. But go back to that scene in Independence Day. Remember that Area 51? They go downstairs and they go to the Secret Bay, and they go and the first time, and you're looking at that. That was a pretty shocking scene. And how would the world deal with that, knowing that not craft, not probes, not satellite, that we are in possession of alien bodies? That's a pretty big step, don't you think? It is, and I think the way that people would react to it depends on how the media spins the story. Depends on how the people that have the, biggest audiences are going to spin the story, because that's why they're called influencers today, right? It's those that can influence other people's buying habits, their emotions, and their thoughts. All of these different factors matter, but if they were to just casually be exposed to the topic or be exposed to just seeing a craft in the sky that they deem to be operated by aliens, not just saying it's a UFO, but them to believe it's an alien craft, it would depend on their background, the environment they're in, their culture, on how they were taught how to perceive these things, to be either interested or scared. All of these different factors matter. But for those that aren't familiar with the topic, and then all of a sudden it just shows up in social media, it just shows up in the mainstream media, it's going to all depend on the words that are used. And because words, they carry this level, they carry this weight, and it makes us feel very specific emotions. And we have so many different words to express the exact same thing, but depending on the one that you choose is going to affect how people react to that. So that is crucial here. I would like to state that the hearing has not started yet. I am still watching the stream. There's another stream going on as well. And nothing has shown up yet. I would like to state that Robert Salas is there. He is in Mexico, and he will be physically present at this hearing that will take place rather shortly.
Now, Robert Salas, and I want to go back to, I don't know if we finished our list of speakers. No, we haven't. Okay. But Robert Salas, I'm going to say this about Robert. You go up and you shake his hand. If you ever get a chance to meet him, do it, because you'll have the same impression that I'm about to tell you about. The nicest, smartest, coolest, down to earth person that you can imagine ever meeting. Right? He's the kind of guy that you would love to have over at the house. You'd want to go out to dinner with him. You just want to sit. He's just a very, very nice, but he has been a part of history, and there is a concern. He's very kind. He's a very kind, but that's the person that you meet in private. He's a very kind person. When it comes to this subject, he's very intense. He's very passionate, and he was a part of history. He was a witness to history, and that he is such. When you see Robert speak or do interviews, he's very intense. And then you meet him and you find that he is very kind. He's been exposed to something that none of us, for the most part, can understand. And I think it has changed him and his foundation and his outlook on life. Again, very kind, very funny, very smart individual. His eyes are lit up. But when it comes to this subject, you can't have a better witness, and he's very intense. I can believe all of that. The times that I've spoken to him, he is just one of those people that I would classify as a soft-spoken gentleman. One that is, as you had stated, Jimmy, very kind, but also very knowledgeable. He's been exposed to this topic since 1967 when he encountered the Malmstrom Air Force incident, which took place in 1967. And ever since then, he hasn't been scared to come forward and tell a story. He did wait for a handful of years before he did come forward and tell his story to the public. But ever since then, he has been going strong. He has been at multiple hearings. Brazil had a hearing, I believe it was last year, and he was there. He has spoken publicly countless times at different press conferences, on people's shows, on the news, on podcasts, and everything in between. He's a person that's very generous with his time, and he's willing to share his story, willing to share his thoughts on the topic, because he has spoken to thousands upon thousands of people. And the more that you are involved in this community, it really makes your skin thick. One, you have those that support you, that are always happy to listen. And then you have a handful that absolutely ridicule you, calling you a liar, calling you that you're here just to make money, a grifter, right? All of these different factors. And the longer that you're in it, the more that you see. And I think also you see a lot of ugliness in people as well when you come forward and you share what you believe, but you don't necessarily have a sufficient amount of evidence to make people happy. And that goes for any person that tells their stories. They go through that fire, and there isn't any other way to do it. And that's the disappointing thing about it. But with these hearings, with more countries coming forward and sharing their information, maybe that won't be the case in the near future. Yes, and I want to let everybody know the hearing was supposed to start 45 minutes ago. It is starting in 15 minutes. Rather than stop the stream, no, we're having fun. We're hanging out. This is a community. And so let's do all of this together. And the hearing's going to start in about 15 minutes. Now, back to your point, and I've always found this very, very interesting. The way that Central and South America approach this subject is nearly the exact opposite of the way that historically we have dealt with it with our own military and government here in the United States. And I would include Canada in that too as well. And I would have thought, especially with France and the way that and Belgium and that includes the United Kingdom and Europe, the way that they have dealt with this subject, again, a more open and more official representation from the government in these efforts, the opposite of the United States. And then I go over, Christina, I go over to the United Kingdom, and
I got back last week, and I was there for a pretty good. I was there for like 10 days, and I spoke at two different conferences, one in London and one in Manchester, and it gave me the opportunity to just talk to not only the attendees, but the people on the street, waiters, waitresses, bartenders, the people working at the front desk at the hotels I was at. I was talking to everybody about this. They were all interested in why I was there, and I was there with Billy Carson and Elizabeth Hoekstra, and what's going on. And I started to ask them. And the one thing that resonated with me out of the United Kingdom, which caught me by surprise, and I didn't know this, and I certainly didn't expect it, that the UK government is not talking about this subject. They're paying attention to, and the media is paying attention to, what is going on in the United States. David Grush has been discussed in the UK media. The congressional hearings were discussed in the UK media. All of that was going down. But as far as what is happening with the UK government, no, nothing. Hey, listen, keep going. I've got to go sign for a package. I'll be back in 2 seconds. All right, sounds good. Tim, thank you so much. And Cassidy, thank you so much for that as well. We are still waiting for the hearing to take place. We're watching it directly from the Canal de Congreso. Should be another about 15 minutes. And then we will go from there. As we had stated a little bit earlier, that we have no idea what to expect. We don't know if it's going to be in a mixture of different languages, if there's going to be someone there dubbing everything over into Spanish. That's like a nice looking package, Jimmy. Like doing all the whole, like, got to sign for that package. Interesting. But here, because this is the first time that Mexico is having this UFO hearing, we have nothing to compare it to. Are they going to use the blueprints that from what the United States did? We don't know at all. So just like you, I'm also in the dark. Jimmy's in the dark, and we're going to figure out the hard way on what's going to happen today. So, I actually did have, everybody heard, man, a dude's pounding on the door. I had to sign. So I just saw, sorry about that, everybody. But yeah, I was very surprised about the way that the UK government is dealing with this. I would have thought. Now, here's the other point, and this is why I really enjoy going to other countries and speaking to people about this subject. The United Kingdom, the people that are into this subject, contactees, researchers, abductees, seeing stuff in the sky, whatever it may be, very knowledgeable. I had people coming up to me going, so on episode 456 on Fade to Black, and you were talking to, and I was like, dude, do you remember that? And their knowledge of the subject, it's profound. Now, I'm not saying we don't have that in the United States. I'm saying that it's discussed like out in the open, but it's the opposite with the UK government. They are not discussing this subject with the public and at press conferences like we are here right now in the United States. Very, very strange. But I think it's the opposite in Central and South America, where those governments are okay with being open with their citizens, which historically has been the opposite here in the United States until very, very recently. Well, not just that, but there's a cultural difference as well. In Latin America, not only do they grow up with myths and legends in the sense of like things that we would classify as cryptids in the community, even in adulthood, they still think these things to be true. And they say, no, this is real. These are not bedtime stories to make kids obedient, to do their chores or to listen to the parents. These mysteries are real. And when you have an entire community, an entire country, or even an entire continent to go ahead and have that mentality that just because someone hasn't taken a picture of it, just because someone hasn't captured it, doesn't mean that it's not real. And so they are very careful for the most part
when they go out, when they go into an area where certain creatures have been seen, they don't go out at night as frequently as you would think they might. And when we compare it to the mentality of the United States of if it's not in the lab, it's not real, it's not it's not necessarily a very healthy mentality because then you're able to take a lot of risks that might end your life. Just because you didn't see it doesn't mean that it's not real. And so I think that's one factor that is important to mention here, is that maybe a reason to why these governments are a bit more open about the UFO phenomenon is because they're open about a multitude of mysteries. Yeah, somebody's asking me about my package that was just delivered. Very smart. So hold on, let me see. Watch. Well, Michael, I thank had you. to, I Go had to ahead. do this. $1.99, or you see, can I say this about British pounds? Yes. Pretty much, it's $1, right? So I can make that conversion. I can make that conversion. It's an easy conversion. I just consider a pound $1. It's a plus minus whatever. It's a roundabout thing. Other currencies like the Chinese yuan The yen, yeah. or the yen, you can't the kroner or anything else. I have no clue. I have no clue. Doing that The conversion denari. in the head seems pretty difficult. And Raphael, thank you. Perfect. Thank you as well. And UFO, thank you. New subscriber, welcome to the channel. I'm so glad you're able to watch this live with us. We are watching history in the making. It should start hopefully in the next 10 minutes. Of course, as soon as the stream starts, you'll be seeing it first here. But we are kind of giving you some pre-commentary, going into detail to the best of our ability of those that will be speaking, where it will take place, and also other interesting aspects that kind of spark our interest in regards to the hearing or even the country of Mexico as well, because they have had their fair share of UFO sightings. And one other point, historically speaking, there has been a few incidents, and I will say that let's call them international, where something has landed in Mexico, and with total disregard to borders or law or considerations, we have reports of the United States Air Force and the military and the army showing up with trucks and grabbing stuff and then heading back across the border. In some cases, it's in a remote part of Mexico where Mexico doesn't have a chance to respond. And it's not like they're getting on the phone and calling, the United States, come down and pick this thing up and check it out and get back to us. But no, we've had a few of these incidents go down over the years. And I've often wondered about that. Was Mexico okay with it? Was there anything done in back channels and back communications about these different incidents that have happened? Basically, Arizona, New Mexico, and Texas. A very long border there, and anything that went down or was sighted on the Mexican side of the border, the United States, went in and in most cases did it out in the open, right? Big trucks, flatbeds, military personnel, and are going in and grabbing these craft and turning around and leaving, which takes us back to that main point. This isn't a United States thing. This is an international, this is a world situation that we're in, and stuff like that just gets under my skin. It is, and it's something that kind of inflates the ego as well, especially those in the United States, where we think that, and hey, I'm a U.S. citizen, right? I can say this, that we just think that if it doesn't happen in our country, it's not important, and it's disappointing. But that's the mentality of a lot of people, and that's why this hearing right here that's going to take place, that is taking place in Mexico as we speak, is deflating that ego, saying if it can happen in one country, it can happen absolutely anywhere
anywhere else. And Jimmy, we've covered a handful of different countries across the world and states as well in the United States of looking at their very specific UFO encounters, alien encounters. And no country is safe, to put it like that. To put it lightly, no country is safe. All of them are encountering something very weird. And many countries had their own UFO offices. People in general, does not matter where you are from, we all have this interest in the UFO phenomenon, in things that we classify as mysterious, because one, it brings us hope. One, in the aspect of it allows us to think outside of the box. It makes us interested. It piques our curiosity. It piques our imagination. But on top of that, it allows us to go on an adventure, have it be mentally or physically, going into an area and doing the research, or doing it from the comfort of your own home, reading a book or watching a documentary on these things. This is why, one of many reasons to why it fascinates humanity. We want to look and we want to find something bigger than ourselves, or people that have had an encounter in the past. They want the answers. They want to understand, why did they see that? Why were they chosen? Why do these things exist? And why is nobody talking about it? Do you call this, if we go back, by the way, we've got some celebrities in the chat. This is looking pretty impressive right now. And hello to everybody. When we go back to December of 2017, when suddenly myself and many others were saying that these are the days of disclosure, right? Now we can officially start talking about the days of disclosure. This is disclosure, and the excitement that was felt. It's where we are right now. Like it's like an order of 10 magnitude compared to 5 years ago. Do you feel the same way? Do you know, the big D, disclosure, is this now the days of disclosure? This is the question that we always ask people. And this is one I've heard so many different answers, and yet I still find some difficulty to place a definite answer on. In some respects, I do want to say yes. We've come so far in the last 6 years compared to prior to 2017, how slow the movement went. But there is something odd about humanity, and this is something that has been mentioned by a handful of very famous people, is people forget. You can like, it's like recycling the news. For instance, you can cover a very old case, kind of brush it up, make it look new. People are like, whoa, I've never heard of this before. But they did about 5 years ago and they forgot about it. And so could that be the same case here? Could it be something that we're so hyped about, so excited, and then could it be brushed off in 5 years and people will be like, I don't remember there ever being a hearing in Mexico or in the United States or in Brazil. What are you talking about? No, we don't even care about UFOs. They're not important, right? You see what I'm saying here? And it's something that is disappointing, but could that be the case? I don't know. It's one of multiple variables, or in what some might say, that you can't put the toothpaste back into the tube. Everything is coming out. There is no turning around. There is no going back from this. More people are coming forward. More people are telling their stories and making them public. And that the more people that come forward, the more people that aren't ashamed to explain to others what they saw or what happened to them, it's going to inspire the rest of the population to where more people's minds will be open to the mere possibility of these things. And you don't have to believe it or not. That is up for you to decide. But at the very least, it makes you ask questions. And that's what's important. If you don't ask questions, you are never going to grow by any means. I was speaking with a TV executive the other day, and he was asking me. He said, "So Jimmy, why do you have guests that don't support our community? That I said, wait a minute. That's exactly the point. I want to hear a different mindset. I want to hear somebody else's opinions. I want to know why they think like they do. And they need to hear from us. They need to hear from our community because they're in their own bubble,
right? They're in their own bubble. They're listening to people like them, and they're not exposed to other points of view and evidence and opinions and cases and theories and opinions. They're not exposed to that. You're in your own little bubble. And there's so many out there, and it could be about anything. Let's say you're into sports, right? And then if you're into country music or whatever it is that you're into, then you're hanging out with other fans of that, and you're not listening to other things out. You think the whole world is about the NFL, and it's not, right? But you're in that bubble, and it's the same thing. So we need to bring in different experts from different fields, and it could be anthropologists, it could be Egyptologists, it could be space personnel or astronauts or physicists or scientists, whatever it may be. You know, you need to discuss with them these subjects and learn from them, and that's the only way that we can start to move forward. That is the only way it'll ever broaden our horizons of understanding. If we don't hear other people's perspectives, you don't have to agree with them. But if you listen to them, at the very least, it'll help strengthen your argument, your debate, because you're able to see their weak points. And I'm looking at this merely as a debate perspective. But if you truly want to understand someone, all you have to do is just listen and ask questions. And that's it. And it's so easy. And yet people find it so incredibly difficult. So, fun fact, the Canal de Congreso is having a commercial right now. And so the hearing should be next. And Dolphin, thank you for that. Obi-Wan, thank you. Eddie as well. And Leafy, it's a fun name. Thank you for that as well. Thank you all for supporting the channel. If you are enjoying the pre-commentary, please hit that like button, because the mainstream media is not covering this. So people can, if you just hit the like button and subscribe, people will be able to see this hearing. And it's not just the United States that are having these UFO conversations. These very, I would say, like, run by the government, and also the organizer was Jaime Maussan as well. So the commercial is still running, but I'm watching it. I'm waiting. Hopefully, Here, it should start shortly. It looks like it's about to kick off. Here we go. Yeah, this is going to be exciting. This is going to be really, really exciting. And I'm very interested. I said this earlier, and if you're just joining this now, I am very interested to see how the Mexican television networks and news cover this starting tomorrow. It's looking pretty official. What is happening now, and it's coming up. So if you're just joining us, the UFO hearing that is going on in Mexico City was supposed to start at 2 p.m. Pacific time. It's starting at 3 p.m. Pacific time. We've got the stream up. We are about to kick this off. So thank you. And it's one of those things where Christina and I, it's like, okay, well, stretch. Yeah. Stretch. But that, you know what? It gave us an opportunity to do a complete discussion and pre-show on today's hearings. And I also have a show tonight right after this. So we'll see how long this hearing takes place. And then I've got to roll right into Fade to Black right after this. This is my third show today. Rock on. You go, Jimmy. You're on the ball. And Jimmy, you're right. We have no idea how long this hearing will be. There's a big panel of speakers. Yes, there is. We have no information. We have no idea the layout. We don't know the blueprint. We know nothing about this hearing other than the people that are going to speak there. And that's about it. Yeah, we don't know the format. We don't know if it's going to be subtitled, translated, what language it's going to be in. We know it's in an official Mexican government building. Will they be treated as witnesses? Are they testifying? Are they going to be questioned by Mexican government officials on the subject of UFOs and contact and ET? Don't know. That we know about as much as you. About the format and how this is going to go down. And everything that we know, we already told you. And yes, Jaime will be there. He will be a speaker, and he was also an organizer, to my understanding, for this hearing. This commercial feels extra long. It does.
It's okay. It's okay. Uh, We're gonna power through it. We got this. And someone said that the Brazilian hearing was 5 hours. I hope that is not going to be the case here, but we don't know. Don't know. Oh man, you gotta love that. I just want, I know, you right? know, Like the panic in the eyes. But I would state that once this hearing is over, I will place the subtitles for those to follow along. But it does take YouTube a while to process. So it might be anywhere from 24 to 72 hours. So just do hang tight. okay, here we go. It's All right. starting. Okay, let's go. Let's All go. right. Here we All go, right. All right. everybody. All The right. UFO hearing in Mexico is starting now. E investigador del Centro Brasileño de Investigaciones Físicas. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Bernet. Nos acompaña Enrique Jaime Colbeck Vergara, controlador de tráfico. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Colbeck. Asimismo, el señor Michel Bailant, de la unidad GEIPAN para el Centro Nacional de Estudios Especiales, Estudios de la Comprensión de los Fenómenos Aeroespaciales Anómalos No Identificados. Muchas gracias, bienvenido sea usted. Asimismo, contamos con la presencia del maestro Mariano Tello Nocetti, director del Centro de Atención a la Sociedad del INAI. Muchísimas gracias, bienvenido sea usted, maestro. De igual forma, queremos saludar y agradecer la presencia de las y los diputados que nos acompañan, del resto de los ponentes que a lo largo de esta tarde nos irán presentando sus ponencias, asimismo de las personas que nos acompañan este día, así como a quienes están siguiendo esta presentación a través de los diferentes medios de comunicación. Para darnos la bienvenida a esta audiencia pública, que el día de hoy nos reúne, escucharemos las palabras del diputado Sergio Gutiérrez Luna. Por favor, diputado, quede usted en el uso de la palabra. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, quienes nos acompañan el día de hoy. Desde lugares tan remotos como Japón, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, por supuesto México. La Cámara de Diputados es la casa del pueblo. Aquí se escuchan todas las opiniones a todas las personas. Desde hace un tiempo para acá, don Jaime Maussan, reconocido periodista e investigador, se acercó con nosotros para explicarnos, para comentarnos sobre la trascendencia del fenómeno que él ha venido investigando durante tanto tiempo. Y también para decirnos que en otros países como Estados Unidos, los gobiernos, la Casa Blanca, el Congreso, el Pentágono, ha tenido algunos eventos que llevan a la idea de darle otra dimensión a este fenómeno de objetos anómalos. Por ello, decidimos abrir el día de hoy esta audiencia pública para todas y todos, donde se escucharán opiniones, donde se hablarán de elementos, de evidencia que ha despertado un gran interés en el público. Hoy se encuentran aquí personas interesadas en escuchar lo que tienen que decirnos los ponentes. Algunos están por acá afuera, otros más se quedaron con ganas de poder acceder. Lamentablemente el cupo es limitado, pero vamos a estarlo viendo aquí en vivo y en directo. ¿Qué les digo yo a todas y a todos? En la Cámara de Diputados prevalece y priva siempre el respeto a las opiniones y a las ideas de todas y todos. Respetamos nosotros a ustedes, sus opiniones, y queremos escucharlos con esa apertura y esa pluralidad que se da aquí. Jaime es un mexicano destacado y reconocido por mucha gente que ha investigado este fenómeno durante tanto tiempo, y como tal te recibimos aquí. Gracias por hacer posible este evento. A quienes están interesados en el tema, bienvenidos todas y todos. Abre un parteaguas en el sentido de que por primera vez una instancia del poder público en México, la Cámara de Diputados, realiza una audiencia pública para escuchar de primera fuente, de primera mano, a quienes han tenido experiencias de este tipo, a quienes se han dedicado a la investigación de este tema, y también a políticos de otras latitudes, como el congresista de Japón, que hoy aquí nos acompaña, ha venido desde Japón. Pido un aplauso, por favor,
Pues, sin más preámbulo, yo quisiera ceder la palabra a don Jaime Maussan, que además nos auxiliará en la conducción y dirección del evento del día de hoy. Enhorabuena, bienvenidos todas y todos. Me pide Jaime Maussan que realicemos una petición simbólica. Aquí escucharemos las opiniones que todos tienen que vertir, los dichos, las evidencias, las vivencias personales. Y me hace Jaime el énfasis en la importancia que tendría para muchas personas el pedirles a todas y a todos que se manifiesten prometiendo, jurando, si se pueden poner de pie, si pueden jurar decir la verdad en esta instancia del Poder Legislativo. ¿Prometen decir la verdad de todo lo que hoy se escucha aquí en esta instancia del Poder Legislativo? Adelante. They just swore under oath. Very important. I'm very happy that they took that move. Muchas gracias al diputado Sergio Gutiérrez Luna por esta apertura. Sin duda alguna, un evento histórico que será recordado por los tiempos por venir en México. Aquí se inicia un parteaguas en la historia. El 26 de julio de 2023, el mundo estupefacto escuchó el testimonio de 3 oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, David Grush, David Fravor y Ryan Graves, quien se encuentra presente en esta sala. Revelaron al mundo sus experiencias con tecnologías que superaban considerablemente la de sus aviones de combate. Tecnología que consideraron no existe en este planeta. Mientras que David Grush fue más allá y reveló que los Estados Unidos se encuentran en posesión de naves y restos biológicos de origen no humano. Los congresistas de los Estados Unidos insistieron una y otra vez que el pueblo de los Estados Unidos tenía derecho a saber la verdad. Hasta hoy, el Pentágono de la Unión Americana no ha permitido que se profundice en las investigaciones y, de hecho, quiere cancelar cualquier posibilidad de que se realicen nuevas audiencias públicas en el Congreso de los Estados Unidos. Esa misma tarde, en una conferencia de prensa, la Casa Blanca admitió que se han incrementado el número de reportes sobre la presencia de fenómeno anómalo no identificado sobre bases militares y en lugares donde se realizan ejercicios bélicos. El 27 de julio se publicó en los Estados Unidos una ley firmada por ambos partidos llamada de desclasificación controlada, donde se establece que para el 2024 el público tendrá que ser preparado para aceptar la presencia de entidades no humanas en nuestro mundo. De acuerdo con esta ley de desclasificación controlada, se considerará como inteligencia no humana, y cito textualmente, a cualquier ser no humano, inteligente y sensible, forma de vida independientemente de la naturaleza o el origen que pueda ser responsable de fenómenos anómalos no identificados o de los cuales el gobierno federal de los Estados Unidos ha tenido conocimiento. El término anómalo no identificado, de acuerdo con la ley de desclasificación controlada, que será firmada por el presidente Joe Biden y que entrará en vigor a partir del inicio de 2024, y cito textualmente, significa cualquier objeto que opera o se considera capaz de operar en el espacio exterior, la atmósfera, la superficie oceánica o submarina. En la ley se establece la creación de comités ciudadanos que serán nombrados por el presidente y que serán los encargados de realizar las investigaciones con relación al fenómeno anómalo no identificado. En un comunicado del Capitolio de los Estados Unidos por conducto de Chuck Schumer, líder del Senado, establece que el público tiene derecho a aprender sobre tecnología de orígenes desconocidos, inteligencia no humana y fenómenos inexplicables. Es importante considerar que esta ley y las audiencias públicas
realizadas en el Congreso de los Estados Unidos han tenido un respaldo bipartidista, es decir, que nos encontramos ante un tema que nos une, no que nos separa. En México, este tema tampoco debe de ser considerado el tema de un partido político, es un tema de la humanidad, un tema que debe unirnos y no separarnos. En México, el 5 de marzo de 2004, un avión C-26A de la Fuerza Aérea Mexicana, utilizando una cámara FLIR infrarroja, que en ese momento era exclusiva del Ejército, pudo captar la imagen de 11 objetos anómalos no identificados. Este video fue el primero de su tipo liberado por la Fuerza Aérea de un país. Me fue entregado por el secretario de la Defensa, Ricardo Clemente Vega García. Los objetos anómalos no eran visibles a simple vista, solo con la cámara. Fue la primera vez que se registró un evento de objetos invisibles a la vista. El avión se encontraba a 160 kilómetros de la costa. Recordemos. 334 de velocidad. Es el ángulo del FLIR, recto. Exactamente. Arribita de nosotros está. Así es. A las 7, a la misma altura. Hay unas nubes ahí, se debe de estar. Tiene como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta adelante, un puntito adelante. Ah, cabrón. ¿No está? Acá va otro. A ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale busco. ¿Y nosotros? Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Telles? Oye, a ver, abusados, es como... Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. ¿Abajo o arriba o arriba? Medio, ahí van, Ahí van a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, güey, no, son 8. Qué barbaridad, ¿eh? Ahí se van a ver bien. Y van a una velocidad, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierren. ¿Están a la misma altura Telles? Afirmativo. Poquito, arriba. 8, 9, 10, 11 contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros. Pues no podemos saber qué distancia. Jóvenes, No estamos solos. no estamos solos, de veras. Qué cosa tan rara, ¿eh? El Servicio a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, el CENEAM, declaró este 7 de septiembre que los objetos luminosos que se presentan periódicamente frente a las costas mexicanas de Rosarito, Tijuana y San Diego en los Estados Unidos no son bengalas, ni aviones o drones o algo que pueda ser identificado. Es decir, que se trata del fenómeno anómalo no identificado, reconociendo así la realidad de este fenómeno, que se presenta frecuentemente en México y otros países, como consta en innumerables evidencias de video generadas por diferentes testigos. Este es un fenómeno que se presenta regularmente 2 o 3 veces al año. La gente ya lo está esperando. No hay una explicación. No son drones, no son bengalas, no es nada conocido. Y normalmente, después de que concluyen esta presencia, llegan aviones de la seguridad de los Estados Unidos a dar vueltas. Aquí tenemos un objeto tomado con un telescopio donde se puede ver su núcleo y la energía que produce en su derredor. El servicio, resulta trascendental reconocer estos fenómenos en México, convertir a nuestro país en uno de los primeros en el mundo en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta. Es inevitable, tarde o temprano lo tendremos que hacer. Aquí la oportunidad para realizar una enmienda a la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano para reconocer al fenómeno anómalo no identificado. Nuestro universo consta de trillones de galaxias. De acuerdo a los últimos cálculos astronómicos, cada galaxia tiene en promedio 100,000 millones de estrellas. Cada estrella tiene en promedio al menos un planeta.
Por ello se ha considerado que nuestro universo podría estar formado, escuchen ustedes, por 100 sextillones de planetas, un número difícil de comprender. Sin embargo, las posibilidades de que exista vida, incluso inteligente, son indiscutibles. Sin embargo, para la ciencia es difícil aceptar que la vida inteligente se pueda trasladar de un mundo a otro, porque las distancias son muy grandes, al menos lo son para nosotros. No sabemos si otras inteligencias han logrado encontrar otros caminos. De haberlo hecho, abrirían para la humanidad la oportunidad de encontrar esos caminos para llegar en el futuro a otros mundos. El futuro para nuestros hijos podría ser extraordinario si nosotros tenemos el valor de aceptar que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la Tierra desde las profundidades del universo. Los vientos del cambio están soplando. La humanidad se encuentra ante un parteaguas de la historia. Reconocer que existen otras inteligencias no humanas en nuestro mundo, integrarnos al concierto del universo inteligente o continuar en un peligroso aislamiento que nos podría llevar hacia una verdadera crisis de nuestra civilización. La decisión está en nuestras manos. La exploración y el descubrimiento siempre han impulsado el progreso y la evolución de la humanidad. Ahora, con la posibilidad de interactuar y aprender de otras formas de vida, podemos expandir nuestros alcances, ampliar nuestro conocimiento y encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta la humanidad. No estamos solos en este vasto universo, y al abrazar esta realidad podremos avanzar hacia un destino que nos llevará hasta las profundidades del cosmos. Muchas gracias. Jaime ain't playing around today. No, it's according to it's Avi Loeb, the next. Yes, okay. Tenemos ahora a Avi Loeb, maestro en astrofísica, en director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, quien nos va a dirigir un mensaje desde su hogar, allá, desde su oficina, no lo sé, desde la universidad, desde la ciudad de Boston. Adelante, por favor, Avi. Thank you so much. Gracias. It is a great privilege Es un gran privilegio estar aquí con ustedes en este evento histórico. Y quería hacer dos comentarios antes de enseñar algunas láminas. Primero, es arrogante de nosotros pensar que estamos solos. Y segundo, todo lo que venga de un lugar muy lejano no se adhiere a fronteras nacionales. O sea, probablemente iniciaron su viaje desde antes que llegaran los seres humanos. Por eso es un conocimiento que debe ser compartido con todos los humanos en la Tierra. Y hablando de ciencia, déjeme compartir algunas láminas de la Universidad de Harvard sobre el proyecto Galileo. Es un grupo de científicos comprometidos en la búsqueda y producción de productos creados por seres humanos con tecnología extraterrestre. Y aquí, bueno, estamos buscando por fenómenos anormales y todo basado en testigos presenciales que estuvieron en tiempo y lugar y que están viendo al cielo todo el tiempo con un conjunto de instrumentos y con todo lo que ellos están viendo, están analizando, y con el software de las máquinas lo que están viendo son los componentes del observatorio que está trabajando actualmente en la Universidad de Harvard, y estamos viendo al cielo con cámaras infrarrojas. Estamos cubriendo todo el cielo dentro de la banda óptica y de la banda de radio, y también tenemos un micrófono acústico para escuchar al cielo, y también medimos el clima para que nos pueda ayudar a interpretar lo que vemos.
todo eso está ahora trabajando y recolectando datos y estamos planeando hacer copias de este observatorio en muchos lugares. Esto entra al corazón de la ciencia. Es lo que hablamos con respecto a los reportes que se han presentado por las personas de inteligencia militar y que están dentro de la naturaleza de estos hechos y cómo responder a ellos. En mi interés como astrónomo, identificar un objeto volador con el telescopio Hawái en octubre 17. Hace 6 años, este objeto fue el primero en ser reportado en venir de afuera del sistema solar. Entonces, los astrónomos hemos estado observando objetos que vienen de afuera de nuestro sistema solar. El primer objeto reportado se llamó Oumuamua, que significa en el idioma hawaiano Scout. Eso es básicamente plano, basado en la reflexión, reflexión del sol. Es el mejor modelo que tenemos, es como si fuera un pancake. Y fue arrojado del sol por una fuerza misteriosa, sin evaporación, sin polvo o gas. Es un objeto muy delgado, impulsado por luz del sol, y para nosotros es imposible imaginar un objeto que puede navegar de esta manera. Desde entonces hemos descubierto otros objetos que fue detectado por los satélites del gobierno de los Estados Unidos, y eso fue un objeto de 1,5 metros que chocó con la Tierra en 2014 y explotó en la atmósfera a la altura del Océano Pacífico. Y nos dimos cuenta que se movía muy rápido, inclusive afuera del sistema solar se movía al 95% de velocidad más rápido que el resto de las estrellas. Y era también de un material sumamente fuerte, porque también tenía todo para ingresar a la atmósfera de la Tierra. Estamos hablando de otras civilizaciones, porque si imaginamos algo que pueda viajar por el sistema solar y puede chocar con un planeta como la Tierra, es un meteoro de un material inusual y de velocidad inusual. Y en junio del 23 vemos que hay cohetes llamaradas que emergieron de la bola como resultado del ingreso a la atmósfera. Muestra que este objeto todos los que fueron recolectados por la NASA en la última década era un meteorito de hierro entonces fuimos a una expedición en junio de este año. Verán el equipo de 28 personas en la cubierta del barco Sylvester y utilizamos los magnetos al lado del barco para recolectar todos los objetos metálicos que hubiese a 2 kilómetros de profundidad en el Océano Pacífico. Aquí pueden ver fotografías del trineo que utilizamos. Impresionantemente, después de haber ido 26 veces arriba bajo la región del meteoro, pudimos recolectar 700 canicas metálicas de cuando este objeto estuvo expuesto al fuego que lo rodeó por la fricción con el aire del planeta. Verán cómo estas pepitas metálicas, verán que es del tamaño como de 1 milímetro. Fueron múltiples de ellas que cayeron
al suelo marino derivado de la explosión. Y estas son algunas de estas pequeñas canicas que encontramos en el sitio del barco, y cuando las juntamos todas teníamos 700 que pudimos identificar. Entonces las estudiamos en este espectrómetro que pueden ver enfrente de mi estudiante y de Stein Jacobson, un profesor de geoquímica en la Universidad de Harvard, y adentro de estas esferas encontramos esferas más pequeñas. Estas imágenes del microscopio electrónico muestran que hay esferas más pequeñas. Esta, por ejemplo, parece una pelota de soccer, y esta era la fusión de 3 esferas y después se solidificaron antes de ponerse redondas. Y aquí lo que hicimos fue un mapa de dónde se encontraron la mayoría de las esferas e identificamos 3 regiones en donde encontramos la mayoría de las esferas. El Departamento de Defensa identificaron esta caja roja como el lugar de la explosión, y las regiones amarillas es por donde pasó el meteoro que se encuentra en anaranjado. Estas son las responsables de las 3 llamaradas de la bola de fuego. Ahora podemos identificar la composición de esas esferas que estaban en la región del meteoro. Y encontramos algo fascinante, que algunos elementos había cientos de veces materiales que no habíamos visto antes aquí, como berilio, lanthanum, y era 100 veces más abundante en las esferas que en cualquier material que pudiese venir de la Tierra o del sistema solar. Lo llamamos la composición Belau, belirio, lanthanum y uranium. Y de esta composición fue la que encontramos por toda la ruta que llevó el meteoro. Y así demostramos que esto venía de fuera del sistema solar, porque no se parecía a lo que encontramos en la Tierra, Marte o los asteroides. Y vemos la volatilidad de estos elementos. Estos elementos se perdieron por el resultado de la explosión. Están perdidos. Entonces, deducimos que esto viene de una explosión, que es por lo que lo asociamos al contexto de este meteorito. Entonces, todo junto, esto es una aventura muy emocionante, y el siguiente paso es ir a esa región y buscar por piezas más grandes que nos puedan decir si este objeto era natural como una piedra, o tal vez tenía un origen tecnológico, porque un objeto tecnológico puede tener bolas, botones. Entonces, estamos planeando actualmente otra expedición en el año próximo para buscar los materiales de este objeto, que son de una fuerza inusual y de una velocidad inusual en lo que se refiere a las piedras que conocemos de este sistema solar. Y esperamos que dentro de un año sepamos más. Claro, también hay una cierta discusión que habla de que el gobierno de Estados Unidos ya tenga estos materiales. Esto se discutió en la Casa de Representantes. Uno de los testigos, David Ratchet, dice que hay programas acerca de ingeniería inversa, que quiere decir que a partir de las naves alienígenas se hace una tecnología. Pero no hemos visto esto, pero será de gran valor científico si el gobierno puede liberar ese material o al menos información. Entonces, los científicos como yo podríamos ayudarles a
a deducir qué significa, porque cualquier información de los objetos que vengan de fuera del sistema solar deben de ser compartidos con todos los seres humanos, igual que la información. No es el privilegio de ningún gobierno el mantener la información lejos del público, porque no tiene nada que ver con seguridad nacional. Es algo que llegó a la Tierra desde un lugar muy lejano y queremos entender si tenemos un vecino muy lejano, porque eso nos podría inspirar a explorar el espacio y podría enseñarnos acerca de nuevas tecnologías, tecnologías del futuro que aún no poseemos. Entonces, en el próximo año y próximos años aprenderemos mucho más acerca de estos fenómenos anómalos que no han sido identificados, que son como lo que hemos visto que desarrollamos en la Universidad de Harvard, pero también como este meteoro que he descrito y seguramente en el próximo año o años lo vamos a hacer. Entonces, este es mi mensaje. Entonces, traigamos este tema a la atención de la ciencia y que no solo el gobierno que nos quiera decir la información que quiere, pero que el gobierno comparta su información, porque eso va a ser de vital importancia para progresar, porque este tema es de gran interés para el público y vamos a descifrar cuál de estos objetos nos va a dar una nueva perspectiva acerca de nuestro lugar en el universo. Muchas gracias. Thank you, Dr. Loew. You are doing an incredible aportation to humanity by studying this phenomenon, calling other scientists to do it. Thank you. Estoy dando las gracias al Dr. Loew por tratar de incorporar esta materia a la ciencia, de hacer un llamado a otros científicos para que se incorporen en poder dar entre todos esta verdad a la humanidad. Bueno, ahora voy a presentar al director del INAI, al señor Mariano Tello, quien se presenta en nombre de la doctora Julieta del Río Venegas, que por cuestiones de trabajo no pudo estar aquí. Adelante, Mariano. Buenas tardes a todos. A nombre de la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, les extiendo un cordial saludo y una disculpa, ya que por causas de fuerza mayor no nos pudo acompañar en este recinto. Saludo a las personalidades que nos acompañan el día de hoy, a la audiencia que se encuentra aquí presente y a todos aquellos que nos están siguiendo a través de redes sociales. Nos encontramos el día de hoy en lo que será un momento histórico. Por invitación del licenciado Maussan, estamos aquí para dar testimonio, en este caso, sobre cómo el acceso a la información y la transparencia pueden incidir en distintas temáticas. La universalidad del derecho de acceso a la información implica que todas las personas, sin importar su origen, género, orientación, religión, condición socioeconómica, tengan el derecho inherente a buscar, recibir y difundir la información. Este principio reconoce la importancia de asegurar que todas las voces tengan oportunidad de ser escuchadas y que nadie quede excluido de la esfera pública. Una de las máximas que impulsamos en el INAI es que el derecho a saber es para todos y todas las personas. Es por eso que en el marco de esta reunión quiero compartir con ustedes un caso especial. El 29 de marzo del 2022 se recibió en la cuenta institucional del Centro de Atención a la Sociedad, de donde soy director, un correo electrónico en el cual una persona hacía ejercicio de su derecho de petición y en el cual pues, realizaba diversas consultas, siendo la principal la siguiente. Número 1, que informen al suscrito qué dependencia de la Administración Pública Federal se encarga de atender, investigar e informar sobre los fenómenos aéreos no identificados o avistamientos de pilotos de la Marina de México o Fuerza Aérea y de reportes de civiles con respecto a objetos voladores no identificados que presentan tecnología avanzada con movimientos que desafían las leyes de la física como la conocemos, entre
otras preguntas que realizaba. Esta era la primera vez que alguno de los asesores del CAS recibía una consulta que versara sobre este tema, pero con la experiencia del personal supieron a qué dependencias enlistar a fin de que éstas pudieran brindar información al respecto. Por ello, se brindó una respuesta en donde se sugería a la persona particular ejercer su derecho de acceso a la información ante las instituciones que por sus funciones y sus atribuciones pudieran resguardar información al respecto, a saber que pudiera ser la Agencia Espacial Mexicana, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, quien ellos a su vez refirieron a los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. El CAS informó los requisitos para presentar las solicitudes, medios, plazos de atención, así como el procedimiento de inconformidad en caso de que hubiera una falta de respuesta. Y cabe precisar que el Centro de Atención a la Sociedad desconocía hasta ese momento que la persona consultante fuese un colaborador del ufólogo Jaime Maussan. Fue hasta el 11 de octubre del 2022 que tuvimos conocimiento a través de la cuenta de Twitter de Jaime Maussan, quien hizo pública la felicitación al INAI por la amplia y seria respuesta y felicitando por la apertura del tema. Pero el trabajo no quedó ahí. Realizamos un contacto para llevar a cabo el lunes 14 de noviembre del año pasado una reunión de trabajo entre el titular de Tercer Milenio y nuestra servidora, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, donde se acordaron actividades que se llevarían a cabo a fin de poder fortalecer al equipo de periodistas e investigadores en cuestiones de acceso a la información y las bondades de la Plataforma Nacional de Transparencia. Posteriormente, el 24 de noviembre realizamos un taller práctico sobre solicitudes y recursos de revisión con el personal, además de resolver algunas dudas sobre cómo presentar las solicitudes y que fueran claras y precisas. Finalmente, en la solicitud 3300-2852-2001-209, presentada por su equipo, los servicios a la navegación en el espacio aéreo brindaron respuesta, en específico a el número 6, donde se solicitaba de tener a bien entre sus archivos generales documentos como informes, correos electrónicos, reportes, bitácoras, así como videos y reportes de audios, cualquier dato similar sobre avistamiento con objetos voladores no identificados o de origen desconocidos, ante lo cual el CENEAM respondió. Se le informa que para atender la pregunta 6 se realizó una búsqueda exhaustiva y razonable respecto al tema de objetos voladores no identificados, encontrándose con la transcripción magnetofónica del mes de mayo de 1975, donde se puede leer que el piloto le reporta a la torre de control la presencia de objetos extraños sobrevolando su aeronave. Ello es una muestra sobre el ejercicio de la ley de acceso a la información y cómo se puede obtener información al respecto resguardada por el Estado. El derecho de acceso a la información es para todos. Tan es así que de las 1,011 solicitudes de información que hay presentadas desde el 2003 a la fecha sobre temáticas relacionadas con el fenómeno FANY, la Dirección General de Atención al Pleno tiene registro de 94 recursos de revisión, 93 ya votados y 1 en sustanciación, siendo el año 2021 el que mayor número presentó con 26, recayendo 6 en la ponencia de la comisionada Julieta del Río. Los temas de estos 93 asuntos fueron 58 de espacio aéreo mexicano, 19 de objetos voladores no identificados, 15 de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano y 1 sobre temática de extraterrestres. Con esta colaboración queremos resaltar que todos tienen el derecho a preguntar por el más mínimo detalle de lo que se desarrolla en gobiernos, instituciones y dependencias públicas, órganos autónomos, estados y municipios. Y si tienen preguntas sobre cómo realizar solicitudes, el INAI cuenta con el Centro de Atención a la Sociedad, el área especializada para apoyar a todas las personas a que puedan realizar sus solicitudes. Desde el 2015, en el CAS hemos brindado más de 471,000 asesorías y tan solo en el 2022 rompimos un récord histórico, brindando 72,000 asesorías de manera personalizada. De manera diaria atendemos más de 400 consultas. Hoy más que nunca cobra importancia este derecho, ya que estamos viviendo momentos históricos. Por solo mencionar uno de los últimos, la audiencia en el Congreso de los Estados Unidos de América, donde el pasado 26 de julio el personal militar retirado testificó sobre el fenómeno aéreo no identificado. Entre ellos, Ryan Graves, expiloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien se encuentra hoy con nosotros en el marco de esta audiencia pública sobre la legislación de fenómenos anómalos no identificados.
No me queda más que desear éxito a esta sesión que estoy seguro va a ser productiva y va a marcar historia en nuestro país. En el INAI siempre tendrán un aliado que vigilará que la información les sea entregada. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, si me permiten, vamos precisamente con Ryan Graves, el piloto, el teniente de la Marina de los Estados Unidos, que se hizo célebre en Estados Unidos después de dar su testimonio el 26 de julio. Como ustedes saben, fue histórico lo que ocurrió ahí, y él narró, y seguramente lo hará ahora, cómo fueron sus encuentros con estos objetos que tecnológicamente lo superaban en el aire. Y creo que va a ser muy interesante porque es una fuente de primera mano, un hombre de gran credibilidad y que realmente está ayudando a hacer historia, no solamente en los Estados Unidos, también ahora en México y seguramente después en muchos lugares del mundo. Él tiene ahora una organización de pilotos y se hace un llamado para que se unan a su causa y que puedan entre todos los pilotos dar testimonio, certidumbre, certeza y evidencias a este extraordinario fenómeno. Por favor, Ryan Graves. Greetings. Thank you for convening this public hearing on a topic Gracias that's por been shrouded in acudir mystery a esta audiencia and pública para investigation este tema que ha sido tan estigmatizado, hablando acerca de los fenómenos anormales no identificados, UAP o FANI. Sabemos muy poquito de ellos. Gracias a esfuerzos como los de hoy estamos empezando a ver el cambio. Mi nombre es Ryan Fobbs Graves. Soy expiloto de un F-18 dentro de la milicia americana. Y nosotros hemos investigado como pilotos militares este fenómeno. Ahora, hay tres asuntos que llaman nuestra atención. Primero, pilotos que han sido testigos. Necesitamos de nuestra experiencia y pilotos como yo y otros hemos compartido experiencias acerca de esta investigación, pero los pilotos tienen miedo de compartir su historia. Dos, para entender estos fenómenos hay que recolectar información, porque todos los fenómenos en el espacio aéreo están reportados, no están aislados, son rutinos. Tantos pilotos militares como comerciales reconocen y se reportan estos fenómenos de manera oficial a veces. Y tres, el investigar estos fenómenos. Investigar estos fenómenos es realmente importante, sobre todo si los pilotos pueden compartir sus reportes. Nosotros también recolectamos muchos de los datos que resuelven estos misterios. Y también esto es un fenómeno global y la colaboración es importante. Es importante mantener toda esta información para entender este fenómeno. Si no lo hacemos de esta manera, si no lo hacemos con una cooperación global, no va a ser posible entenderlos. Mi historia. En 2014 estábamos en mi escuadrón, los Red Reapers, en la parte de Oceana en Virginia Beach. En nuestro sistema de radar empezamos a detectar objetos no identificados en nuestro radar. Al principio pensamos que eran otra cosa, pero cuando pudimos verificar que con nuestros sistemas y los sistemas infrarrojos no podíamos verificar su identidad. En el W-72 en Virginia Beach, los objetos se describían como un objeto dentro de un cubo oscuro y dentro de un círculo, y que tenían 75 pies de diámetro. Y la instrucción fue regresar a la base, pero no hubo un conocimiento oficial de este fenómeno y tampoco se dijo nada. Entonces,
se pudieron hacer diferentes informes y se pudieron hacer diferentes rastreos para poder tener un entendimiento. Vimos como los huracanes también impactaban nuestros jets y muchos de estos impactaban sobre la costa este y muchos de estos fenómenos se quedaron de manera desconocida. Yo creo que los americanos merecen un espacio aéreo seguro. Nuestro interés es quitar los estigmas y revelar la información. Estoy orgulloso y honorado que más de 10,000 personas se hayan unido. Nosotros cualquiera se puede unir. Estoy seguro que esto apenas está empezando. En julio, después de que testifiqué ante el Congreso de los Estados Unidos, y ante otros testigos de estos fenómenos, se reportaron estos fenómenos y vimos la ausencia de un proceso seguro. Y muchos de los asistentes compartieron sus cuentas y también hablamos de caso por caso dependiendo de los intereses de los testigos y en caso de las políticas para que la investigación fuese posible, tuvimos que hablar con miembros del Congreso y también con su personal para poder lograr resoluciones que nos permitieran investigar estos fenómenos. También los pilotos comerciales son de vital importancia, tienen años de experiencia y ellos vuelan a cerca de los 45,000 pies. Y vieron también objetos que también hacían maniobras inusuales como vueltas y fueron avistamientos inusuales. Y muchos buscaban explicaciones fáciles. Estamos buscando cómo explicarlo. Pero el gobierno tiene información que reporta y no está evaluada y tenemos que aprender de ello. Otros testigos son los testigos veteranos que han visto este fenómeno en sus naves. Hay muchos testigos. Muchos testigos han documentado y han sido evaluados por el gobierno de los Estados Unidos, pero los militares de Estados Unidos deben de hacer más acerca del reporte de estos fenómenos. El año pasado fueron más de 10,000. Y el año pasado significaron muchos reportes que se recogieron y tenemos muchos testigos que estuvieron apegados a los mecanismos de reporte. Ahora solo estamos rascando la superficie porque hay muchos testigos que quieren cooperar. El reportar de manera segura es vital para poder revelar la verdad. Y también los líderes del gobierno deben de hablar de esto. En organizaciones como la que de nosotros, también México puede aprender de lo que deben aprender. Primero, al nivel más fundamental, es que la recolección de datos no puede ser subestimada, porque hay muchos casos reportados en los Estados Unidos y tantos más en los Estados Unidos. Esto también es un reto, porque es una oportunidad científica, porque hay un balance delicado en cuanto a quién es responsable de esta información. Los militares de Estados Unidos quieren mantener esto en secreto y a pesar de la legislación del 2023, el presidente como jefe al mando no quiere revelar de manera indefinida estos expedientes. Por lo tanto, hay muchas organizaciones sin fines de lucro, académicos, que quieren participar. Me alegra estar al frente de este proyecto y por eso también tenemos la Universidad de Stanford, el proyecto Galileo en Harvard y diferentes sectores de la sociedad que quieren entender este fenómeno. Para cerrar, reconozco el escepticismo acerca de este tema, pero lo importante es evaluar y entender estos datos. Y
y debemos aprender de los fenómenos que se dan en cada uno de los lugares. Y espero que más pilotos mexicanos compartan sus reportes y que lo hagan de manera seria. Los pilotos están altamente entrenando para observar los cielos. Si ustedes ven mi cuenta, espero que ustedes junto con otros pilotos hagan esos reportes, porque nosotros representamos la seguridad aeroespacial y también creo que la búsqueda y la investigación científica podemos encontrar una solución a este sistema, a este dilema. Gracias. El testimonio de Ryan Graves es sin duda extraordinario. Estamos hablando de un testigo de primera mano que, como declaró en el programa de 60 minutos, él veía estos objetos todos los días. Y es que todos los días en algún lugar del mundo ocurre un avistamiento y yo puedo dar testimonio de ello, dado que recibimos evidencias que presentamos diariamente en un noticiario que tenemos en el Canal 9, demostrando que la actividad es muy intensa y que se ha intensificado aún más en los últimos meses. No dudamos que próximamente pues va a ser aún más y más clara y más cercana. Estamos viviendo tiempos extraordinarios. Ahora quiero presentar al teniente Robert Salas. Él, por cierto, es tataranieto de un presidente mexicano y él estaba a cargo de un sitio donde había misiles nucleares en el estado de Montana en 1967 y él les va a contar lo que ocurrió, demostrando que hay una relación intrínseca entre estos objetos y la actividad nuclear de nuestro planeta. Si nos damos cuenta, en 1945 los objetos llegaron hasta la planta nuclear de Los Álamos, donde se estrellaron 3 de ellos, más bien fueron derribados por radares de microondas, demostrando que ese es su interés. Recientemente Estados Unidos dio a conocer un mapa mundial donde 3 de los lugares más visitados por estos objetos en el mundo son Hiroshima, Nagasaki y Fukushima. 3 lugares donde existen remanentes de energía nuclear. Evidentemente, la preocupación de estas inteligencias está ahí en nuestra capacidad de destruirnos. Damos entonces la bienvenida a Robert Salas, un gran amigo y un testigo de primera. Gracias, Jaime. Lo primero, quiero expresar mi gratitud por esta oportunidad para hablar aquí en México, en la tierra de mis ancestros. Es un verdadero honor. Y hablar de este tema, ¿no? Acerca de los fenómenos aéreos no identificados y de las armas nucleares. Gracias, diputado Luna y legisladores. Como resultado de esta solicitud, juntamos información del gobierno y vamos a presentar estos documentos. En enero de 1996, creo que tenemos una copia, pero no se está mostrando en la pantalla ahora mismo. Pero me voy a referir a esto y voy a mencionar algunas cosas. Esto es tema de el vuelo estratégico del Echo Flight. Estos fenómenos se vieron con una diferencia de 10 segundos cada uno. Pasó en la mañana de marzo 16 del 1967 y esto, bueno, nos hizo regresar a las alergias estratégicas. Como causa del incidente, se condujo una investigación
en donde no se arrojó ninguna conclusión. Las indicaciones fue de que las dos computadoras y los sistemas de control se saturaron momentáneamente y la razón de ese saturamiento es desconocida hasta este momento, y después solicitaron información significativa a través de otras investigaciones que se hicieron inmediatamente. El Estado negó categóricamente, ¿no?, que estos 10 misiles pudieran estar bajo esta circunstancia, y que dos ingenieros participaron en esta investigación. Nos referiremos a ellos más adelante. Pensé en un telegrama que recibí. Había una descripción del incidente que yo experimenté en ese año 1967. Y después declaré públicamente que este incidente ocurrió al mismo tiempo que los ovnis fueron avistados en otros lugares. Si se refieren al diagrama, muestra la ubicación de donde las instalaciones de Oscar y Echo se encuentran. Yo estaba equivocado al principio porque los recuerdos que yo tengo y en las investigaciones, primero yo no estaba en servicio en Echo durante ese incidente. Estaba en la torre de control de Oscar, y esto ocurrió en marzo 24 de 1967. Y entonces me di cuenta que dos incidentes separados habían ocurrido con 8 días de diferencia. En marzo 24 de 1967 estaba en labor como comandante, y nuestras instalaciones estaban ubicadas a unas 100 millas de la ciudad de Great Falls, en Montana. Aquí hay un dibujo, creo que tengo un dibujo, algo visual. Muestra la ubicación de la cápsula Harden bajo tierra, 60 pies bajo tierra, que teníamos todo el equipo para control de los misiles, y no había ningún control de misiles arriba del suelo. Entonces no había manera posible de engañar o de truquear lo que estaba sucediendo arriba. La siguiente imagen que mostramos es las instalaciones de lanzamiento. Ahí pueden ver inclusive desde donde se controla. Es una cápsula que está bajo tierra. La puerta frontal de esta instalación, lleva a la cápsula. En la siguiente lámina pueden ver la instalación de lanzamiento. Por favor, presten atención a la cubierta del misil, y hasta arriba verán un objeto de 20 toneladas que generalmente se mueven sobre rieles durante el lanzamiento. Y hablaremos de esto después. Durante nuestro turno de 24 horas estábamos aislados del resto del personal de la instalación. Estaba el personal de seguridad a nivel del suelo, que estaba para cualquier tema de seguridad. El controlador de vuelo estaba junto con el guardia de seguridad, y estaban, todo el personal en el lugar. Nuestro personal de operación, al menos uno de ellos, estaba totalmente alerta durante todo nuestro turno.
Algunas veces durante esa tarde, mientras yo estaba a cargo, algunos estaban durmiendo. Las personas de arriba reportaron que de manera muy calmada que habían visto luces en el cielo volando sobre nuestra instalación y que estaban haciendo maniobras inusuales como volando muy rápido, pararse completamente en el aire y haciendo vueltas en reversa en 90 grados sin hacer ruido, sin tener alas y en apariencia sin tener ningún aparato de control, algo que parecía ser algo como una nave. Entonces, bueno, en aquel momento tampoco me preocuparon mucho las luces en el cielo, pero después de un breve periodo recibí la segunda llamada del guardia y esta vez estaba muy alterado y asustado. Estaba gritando por el teléfono, gritalmente, y cuando pude llegar, vi que había un objeto azul y naranja que estaba circulando sobre la puerta principal. Era de forma oval, pero era diferente como de verlo por lo brillante de la luz. Era una luz como pulsante. Él y los otros guardias tenían las armas apuntando a ese objeto y a los guardias de seguridad que teníamos que asegurar la instalación y que no teníamos que asegurarnos que no hubiese ningún daño a ninguno de los guardias y que todo se mantuviese intacto. Hablé con mi comandante, el teniente Frederick Maywold, para informarle acerca de estas llamadas. Antes de que pudiera hablar, escuchamos una sirena estridente que decía que los misiles habían sido deshabilitados. Y entonces todo se iluminó en segundos. En ese momento los 10 misiles se volvieron no operativos. Vimos indicadores, ¿no?, de las luces de las otras instalaciones de misiles. Vimos el estatus de los sistemas automáticos que teníamos para determinar la causa de estas fallas, y todos los reportes de estatus fueron idénticos. El sistema falló y publicamos un reporte. Fuimos de nuevo con el guardia de arriba para determinar su estatus y el estatus del guardia que había sido lastimado. Y él dijo que el objeto se había retirado a una velocidad alta. Y los oficiales de las dos instalaciones de misiles también hablaron acerca de la entrada y reportaron el mismo objetos que estaban rondando, que estaban instruidos ellos estaban instruidos para regresar a nuestras instalaciones y perdieron el contacto con el guardia principal. Después regresaron y dijeron lo mismo sucedió en otro vuelo. En ese momento recuerdo que pensaba en otro vuelo pasó lo mismo, y muchos años después entendí que también había sucedido en el Echo Flight 8 días antes. El Echo Flight era similar al Oscar Flight de marzo 16 de 1967. El coronel retirado Walter Figger estaba al frente y temprano esa mañana todos los misiles estaban deshabilitados. Y lo mismo había pasado sobre las instalaciones de Echo Flight. Me dieron su testimonio
en una cinta de audio. Estos fueron también el resultado, también una falla de guía y de control. Y entonces el incidente de Ecoflight fue desclasificado en 1994 y pude ver algunos documentos en donde la Fuerza Aérea hablaba de ese incidente bajo una ley de divulgación. Entonces, después de esto se hicieron una prueba para los sistemas que se llamaba Logic Couple, en donde reportaban una serie de fallas en el sistema de guía de misiles a través de una señal eléctrica que rompió el sistema y que hizo que el misil quedara deshabilitado. El reporte dice que la opinión del equipo era que las señales externas causaron que se apagaran. Es decir, dice que la opinión del equipo era que las señales externas causaron que se apagaran. Es decir, los objetos no identificados estaban mandando una señal particular a 60 pies de concreto en donde se le mandaba una señal a una parte del misil en donde en segundos quedaron deshabilitados. La verdad es que la posibilidad de esto es muy remota porque esto no hubiera sido posible en el aire con una diferencia de 10 segundos. Yo estoy convencido que ninguna tecnología humana de antes o de ahora pudiera haber causado esto. Enfatizo que no hubo daño permanente a ninguno de los sistemas de misiles durante incidentes. Estos dos incidentes no fueron ni los primeros ni los únicos donde los ovnis deshabilitaron misiles nucleares. En el 96, en North Dakota, 10 misiles fueron deshabilitados, igual por la misma razón. Falla en el control. Hubo testigos de ese evento que pudieron hablar de estos hechos y después con una diferencia de 6 meses, muchos misiles más de los Estados Unidos fueron desactivados. Los testimonios del señor Chandeli y míos fueron presentados este año a la oficina de los Estados Unidos encargada de los eventos no identificados. Pies de estos eventos no identificados y ninguna agencia ha reconocido públicamente estos eventos, a pesar de habido un número sustancial de incidentes similares que voy a describir en mi libro. Esto remota porque esto no hubiera sido posible en el aire con una diferencia de 10 segundos. Yo estoy convencido que ninguna tecnología humana de antes o de ahora pudiera haber causado esto. Enfatizo que no hubo daño permanente a ninguno de los sistemas de misiles durante incidentes. Estos dos incidentes no fueron ni los primeros ni los únicos donde los ovnis deshabilitaron misiles nucleares. En el 96, en North Dakota, 10 misiles fueron deshabilitados, igual por la misma razón. Falla en el control. Hubo testigos de ese evento que pudieron hablar de estos hechos y después con una diferencia de 6 meses, muchos misiles más de los Estados Unidos fueron desactivados.
los testimonios del señor Chandeli y míos, otro rayo de luz rodeando y después se va por el mismo lugar donde llegó. Todos no identificados. 68, la base militar de Dakota del Norte, el personal observó como un ovni aterrizaba sobre una instalación donde había misiles. Les voy a mostrar una imagen acerca de estas instalaciones de lanzamientos y aquí pueden ver la descripción del objeto que vio. Dos segmentos conectados por algo que parece un túnel o un tubo. Parte del objeto era de color naranja brillante, casi como el color de la lava, y había un color verdoso. El tubo era de color plata. En 1967 también hubo en Holanda, se observaron como también había cerca de una base, aquí hay una imagen de ese objeto. Y el siguiente día, este objeto voló lentamente a una altitud baja. Lo vieron docenas. Hubo muchos testigos y los testigos hablaron públicamente y dijeron que en esta base probablemente se guardaban armas nucleares. ¿Por qué armas nucleares? Las próximas dos gráficas, se refieren también al primer proyecto atómico. Muestran que en 1967 aproximadamente 47,000 bombas, armas nucleares estaban disponibles. Hoy hay 9 naciones en posesión de armas nucleares y hay un máximo de 60,000 alrededor de la mitad de los 80s. Desde la creencia de la carrera armamentista, se han creado armamento para garantizar la destrucción mutua, para asegurar así que ninguna nación nos ataque con armas nucleares. Entonces, esto ha resultado en una política que incrementa el resto de la guerra, porque todos quieren tener sus armas nucleares. El mundo está en un gran riesgo gracias a las armas nucleares. En cuanto haya una guerra nuclear o una disputa militar. Los poderes, los que detentan más armas nucleares tienen más de 147,000 ojivas nucleares, ¿no? Hablando de Hussein, también amenazaron con el despliegue, también la India, y también desarrollaron más bases para estas armas. Los ovnis se pueden confundir también como drones armados. Y así los ataques también a Pakistán, hablando de las bases nucleares, caen en las manos también de organizaciones terroristas. Rusia y Ucrania han estado en guerra durante un año.
Rusia ha dicho públicamente que ellos están decididos a utilizar armas nucleares de manera táctica. Voy a terminar rápidamente. Mientras esas 9 naciones y otras tengan la capacidad de amenazar, incrementan el riesgo de que gracias a las guerras, a las armas nucleares, exista una guerra. Y lo que queremos es eliminar esta amenaza. Gracias a los testimonios, podemos hablar de esto de las armas nucleares. Podemos atestiguar que en estos eventos no quisieron destruir estas armas, sino que estas armas pueden destruir la civilización en una guerra. Entonces, el mensaje que quisieron dar y enfatizar es que es destruir las armas nucleares si queremos seguir viviendo como especie. En los Estados Unidos ha reconocido oficialmente la existencia de los ovnis y podemos dedicar esfuerzos a abolir las armas nucleares a nivel mundial. Gracias por esta oportunidad y gracias por esta presentación. Gracias a Robert Salas. Ahora vamos a presentar a Julio Darwish, quien es capitán piloto, fundador de la Asociación de Observadores de Fenómenos Anómalos No Identificados, que se llama Vector Desconocido. Adelante, Julio, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Darwish, soy capitán, soy piloto comercial de profesión y cuento con 17,000 horas de vuelo en jet comercial y sigo activo. Les quiero decir hoy que este tema del fenómeno anómalo identificado es algo muy importante a considerar por los eventos y casos reportados a lo largo del tiempo. Es un fenómeno que sí existe y es tan importante como el control y reglamentación del uso de drones cerca del aeropuerto. Puede ser un peligro para la aviación. Soy cofundador de la Asociación Vector Desconocido, dedicada a la investigación y observación de manera objetiva del fenómeno anómalo no identificado, compuesto por un grupo de controladores aéreos y pilotos de México. Yo en lo personal soy aficionado a la astronomía, tengo un telescopio, soy observador del cielo, conozco todas las constelaciones de nuestra bóveda celeste y les puedo decir que sé orientarme viendo las estrellas. A lo largo de mi vida me he dado a la tarea de visitar lugares con ruinas ancestrales en varias partes del planeta. En casi todos estos lugares he notado que nuestros ancestros tuvieron algún tipo de contacto con seres de otros mundos o civilizaciones más avanzadas y que recibieron conocimientos estelares, además de ayuda tecnológica para construir templos impresionantes. Todo este tema del fenómeno anómalo no identificado no es nuevo. Hablando específicamente del tema Fanny, existe una tendencia en la humanidad de ver las cosas de una manera extrema, blanco, negro, bueno, malo, pero existe un concepto más amplio de ver las cosas. Se conoce como la visión tetraléctica. Significa que tenemos que aprender a ver las cosas desde diversos ángulos, de manera más amplia y en todas sus posibilidades. En nuestra asociación tratamos de ser lo más objetivo posible ante lo que se ve en el cielo. Vemos diferentes puntos de vista, tratamos ante todo de llegar a una conclusión lógica. Sabemos que existe mucha basura en el espacio, que está ahí flotando, existen muchos satélites que reflejan la luz del sol en ciertos ángulos, los vemos como luces que brillan en el espacio. Este fenómeno se conoce como reflejo satelital. Al igual que la luna y los planetas los podemos ver porque reflejan la luz del sol. Esto es muy simple de entender. Les voy a dar un ejemplo.
En 2009, la aplicación de satélites me avisó que iba a pasar una bolsa de herramientas. Era una bolsa de herramientas del tamaño de una mochila. Se le escapó a un astronauta de la estación espacial y se quedó orbitando. Y se vio, la vi como una estrellita muy pequeña orbitando. Dio 8 meses vuelta alrededor del planeta hasta que se destruyó con el roce de la atmósfera. Imagínense todo lo que puede verse ahora con los satélites que ha puesto en órbita la compañía SpaceX en su proyecto Starlink. Hay mucho reflejo satelital. En un futuro el espacio debería tener una revolución a este tipo de eventos. Tenemos que aprender a analizar antes que reaccionar. ¿Por qué les digo todo esto? Para que se entienda que los que estamos en el medio aeronáutico tenemos muy claro cuando hay algo desconocido en el cielo. Nuestros ojos están entrenados a reconocer lo que se presenta en los cielos, desde otras aeronaves, globos, drones, helicópteros, reflejos satelitales, lanzamientos de cohetes. Existen cientos de reportes de avistamientos a lo largo de la historia de la aviación, de fenómenos que no hemos sabido identificar, con movimientos inexplicables para la física que manejamos. Pero nadie quiere hablar de esto oficialmente. El investigador mexicano Alfonso Salazar y hay pilotos retirados como el capitán Antonio Herce, que han dedicado muchos años a investigación y recopilación de eventos ovni en la aviación de México y Latinoamérica. Existe mucha bibliografía documentada seriamente a este respecto. Existen reportes y casos impresionantes a los que no encontramos explicación. Desde hace mucho tiempo los controladores aéreos y pilotos nos preguntamos cómo podemos analizar de manera científica estos avistamientos. ¿Qué hacemos con la evidencia? No existe un formato de reporte oficial al que se dé un seguimiento de un objeto o fenómeno anómalo no identificado. Los pilotos y controladores que me conocen saben de mi afición al tema ovni, ahora llamado FANI, y desde hace tiempo me han enviado sus evidencias, reportes de algunos objetos con movimientos horizontales y verticales imposibles para cualquier aeronave conocida. Casos que hemos debatido y llegado a la conclusión de decir, enviamos esto al señor Jaime Maussan, él nunca ha quitado el dedo del renglón. Entonces, de esa manera establecimos contacto con el señor Jaime. De este contacto nos enteramos que hay una propuesta desde hace tiempo para darle... el equipo de Tercer Milenio tenía una propuesta para hacer enmiendas a las leyes ya existentes y lograr un reconocimiento oficial de la existencia del fenómeno anómalo no identificado. Esto tendría un gran beneficio para poder dar seguimiento a los protocolos, para poder actuar en conjunto con los centros de control de tráfico aéreo. Los controladores aéreos son los que nos cuidan, organizan a todos los tránsitos para darnos una secuencia ordenada a nuestros destinos. Sin ellos, la aviación sería un caos. Los controladores aéreos también viven experiencias de avistamientos, objetos, fenómenos anómalos en sus pantallas, además de recibir de manera verbal muchos reportes de los pilotos. Esto lo dirá con más detalle una persona muy importante del centro de control que nos acompaña el día de hoy. Los pilotos estamos agradecidos junto con los controladores por haber sido tomados en cuenta en esta audiencia, que escucharan nuestro testimonio y punto de vista. Para nosotros como asociación es muy alentador saber que al fin se está considerando hacer enmiendas de manera formal bajo las leyes organizadas la existencia del fenómeno anómalo no identificado y que el fenómeno podría al fin tener reconocimiento en las leyes de protección del espacio aéreo mexicano. Los que investigamos el cosmos sabemos que tiene que haber mucha vida en el universo, una diversidad de vida inmensurable, multidimensional, que aún no comprendemos, no la comprendemos. Algunas personas me preguntan que si esta información podría causar temor en la población. Mi respuesta es que no, que realmente me preocupa más posibles para cualquier aeronave conocida de los otros elementos. Somos en proporción como el planeta que habitamos. Cada ser debe estar compuesto con los elementos principales de su planeta. Nosotros, los animales, las plantas, los árboles, somos hijos de la tierra. La Tonantzin, la Pachamama. Tercer Milenio tenía una propuesta para hacer enmiendas a las leyes ya existentes y lograr un reconocimiento oficial de la existencia del fenómeno anómalo no identificado. Esto tendría un gran beneficio para poder dar seguimiento a los protocolos, para poder actuar en conjunto con los centros de control de tráfico aéreo. Los controladores aéreos son los que nos cuidan, organizan a todos los tránsitos para darnos una secuencia ordenada a nuestros destinos. Sin ellos, la aviación sería un caos.
Los controladores aéreos también viven experiencias de avistamientos, objetos, fenómenos anómalos en sus pantallas, además de recibir de manera verbal muchos reportes de los pilotos. Esto lo dirá con más detalle una persona muy importante del centro de control que nos acompaña el día de hoy. Los pilotos estamos agradecidos junto con los controladores por haber sido tomados en cuenta en esta audiencia, que escucharan nuestro testimonio y punto de vista. Para nosotros como asociación es muy alentador saber que al fin se está considerando hacer enmiendas de manera formal bajo las leyes organizadas la existencia del fenómeno anómalo no identificado y que el fenómeno podría al fin tener reconocimiento en las leyes de protección del espacio aéreo mexicano. Los que investigamos el cosmos sabemos que tiene que haber mucha vida en el universo, una diversidad de vida inmensurable. ¿Qué diablos está pasando? Estos objetos se mueven por todos lados. Los tenemos en radar, los están reportando. ¿Qué es? ¿Qué hacemos? Enrique Colbert. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser breve y explícito. Espero lograrlo. Le agradezco a todos que me escuchen y sobre todo que pongan atención a este tema que es muy importante. Muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique Colbeck Vergara. Soy piloto comercial y controlador de tránsito aéreo radar aeropuerto. Actualmente me desempeño como controlador radar Ruta México en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Soy controlador desde hace 48 años, habiendo trabajado en más de 10 aeropuertos de la República Mexicana. Estoy aquí para testimoniar la peligrosa existencia de este fenómeno, que no es un mito, no es una leyenda o cuento inventado, es un hecho que compromete fuertemente la altísima responsabilidad y desempeño de mi profesión. Para mantener el orden y expedita y sobre todo segura la aviación de nuestro país, dentro de los parámetros reglamentarios nacionales e internacionales que la rigen. Este fenómeno no hace distingos o evita nuestras operaciones aeronáuticas, simplemente la ignora, invadiendo peligrosamente espacios aéreos exclusivos para ascensos, descensos, aproximaciones y rutas de nuestro país. Es ahí precisamente donde se compromete altamente la seguridad de las operaciones aeronáuticas y por eso es un peligro potencial. Este fenómeno se muestra con una tecnología muy superior y diferente a la desarrollada actualmente en el mundo. Aparentemente se conduce con voluntad, con una navegación determinada. Aparece y desaparece súbitamente, maniobra y navega diferente a lo conocido. Al invadir espacios aéreos, esto es muy importante, violenta leyes y reglamentos, sea lo que fuere, lo que esté formando este fenómeno y lo mantenga en presencia en nuestro espacio aéreo, compromete a las autoridades aeronáuticas, a las civiles y a las militares cuando invade ese espacio aéreo. Y la soberanía. Estoy aquí para trabajo. Me ha tocado ser testigo involuntario de este fenómeno y su interacción con la aviación en mi país. Por obviedad del tiempo, voy a permitirme nada más citar 4 ejemplos de lo dicho anteriormente y del peligro que implica. Para mantener el orden y expedita y sobre todo segura la aviación de nuestro país, dentro de los parámetros reglamentarios nacionales e internacionales que la rigen. Este fenómeno no hace distingos o evita nuestras operaciones aeronáuticas, simplemente la ignora, invadiendo peligrosamente espacios aéreos exclusivos para
y esta se obligó a cambiar su plan de vuelo y descender en Mazatlán por emergencia, precisamente por la presencia y la cercanía de este objeto. Lo peor del caso es que este fenómeno se de autoridades aeronáuticas, y había ya en tierra los pilotos, uno de la extinta Mexicana y este vuelo privado, aterrizaron y ahí hicieron su reporte de este tema. Evidentemente las autoridades deberían tener informe de esto. El segundo, el que voy a referir, es también muy serio. A mí me tocó estar presente en ese momento. Yo trabajaba en la noche. Este es el caso de Aeroméxico, el 28 de julio de 1994 a las 22:30 de la noche más o menos, en donde una aeronave de vuelo doméstico que venía de Guadalajara a la Ciudad de México pasaba por mi control y en nuestra señal radar, cosa que después explicaré si alguien lo desea. Tenemos dos formas de conceptuar la detección radar. En estos dos objetos que se acercaron a la aeronave fueron de eco primario. No les dimos importancia porque no teníamos tráfico en esa área donde esta aeronave estaba volando. Pasa al siguiente control. Yo me voy a descansar y en ese momento esta aeronave recibe un impacto en el tren principal en la pierna derecha, en el viraje a las pistas 5, ahí en el World Trade Center. Pero lo curioso de esto es que 30 minutos antes habíamos recibido llamadas de gente de la aeronáutica, porque los teléfonos son específicos, de que un objeto estaba sobrevolando en forma estática el World Trade Center y que las aeronaves que pasaban por ahí le pasaban muy cerca, cosa que nosotros no teníamos información, no vimos nunca nada en el radar y por desgracia pasó esto. Eso fue lo que me hizo a mí cambiar de inmediato mi forma de pensar, al darme cuenta en el peligro en que esta aeronave se encontró. Podía haberse ido a tierra justamente ahí en la calle de Insurgentes, una de las más importantes de nuestro país, y esto hubiera sido un caos. Y por supuesto, vulnerables quedaban los pilotos y los controladores en ese nivel para entonces, en esas fechas. El tercer caso, le estoy siendo muy breve, una disculpa. El caso de Morelia, que ocurrió el 20 de octubre del 2002. En hubo una interferencia ilícita, eso es un delito federal, de este fenómeno que se apareció en la cabecera de las pistas, de la pista 23 en este caso, e impidió el despegue de una aeronave, un 727 de una aerolínea en aquel entonces, ya está extinta. El piloto, el controlador se dieron cuenta que en la cabecera de la pista había objetos metálicos de apariencia metálica muy grandes, más o menos entre 20 metros de diámetro, que subían y bajaban en forma lenta y no eran uno, eran 15 o 20 y evidentemente la aeronave no podía despegar. Eso causó un problema serio. Las autoridades de ese momento subieron, las aeronáuticas. Hubo testimonio de los compañeros del CREI, que son los bomberos, que estaban cerca de esa cabecera. Los vio la gente en particular y además se hizo un reporte al respecto. Esto también lo deben de tener las autoridades aeronáuticas. Se impidió por 15 minutos el despegue de una aeronave. Esto es un delito. Sin embargo, fue por precaución. Toda la gente envuelta se dio cuenta al respecto y finalmente la aeronave, al perder de vista y las personas que estaban en la torre de control estos objetos, finalmente se permite el despegue de esta aeronave. Y yo, que trabajaba en el centro de control en ese momento, entrando al turno en la tarde, un compañero recibe a esa aeronave en su control, con un piloto muy nervioso y asustado, diciendo que se había cruzado casi colisión con unas esferas en ese momento. Ese es otro de los casos muy graves que hubo en México. El otro donde tuve
la oportunidad de intervenir, me hicieron el favor de invitarme para dar mi opinión y hacer una investigación acerca de cómo se involucraba el tránsito aéreo en este fenómeno con la defensa. Fue en el caso de Campeche, que ya mencionó el licenciado Maussan hace un momento, y este es de una patrulla de la Fuerza Aérea Mexicana que estaba en una incursión precisamente para detectar un narcotráfico y pistas clandestinas. Estas personas con un equipo bastante sofisticado a bordo tienen detección radar y de un equipo que se llama FLIR y que permite observar el calor que producen algunos aparatos para determinarlos, porque no había contacto visual con estas aeronaves. Este fenómeno pasa por el Golfo, se dirige al este, intercepta al avión, lo rodea y finalmente lo abandona. Lo que ustedes vieron es parte de la grabación, dura más o menos 30 minutos, pero esto puso en peligro a esta tripulación y no sabemos cómo reacciona este fenómeno, hay el peligro. Así que nada más me queda decirles que hay que poner mucha atención al respecto. Agradezco muchísimo que se dé esta oportunidad para que la gente en general, pero por supuesto las partes de gobierno que estén involucradas, porque sí están, pongan atención seria al respecto, y me refiero con seria en lo más alto del concepto que permita ayudar a que los pilotos y los controladores y quien esté involucrado tengan la facultad y tengan los elementos para poder o evadir el fenómeno o poder vivir con él, como hacemos con las demás meteoros que ocurren en nuestro país, en nuestra atmósfera. Y porque cuando un controlador o un piloto se encuentra en un impasse, no existe una forma de cómo reaccionar y además qué seguir, a quién reportar y además qué hacer. Eso es muy serio. Les agradezco muchísimo su atención y que Dios los bendiga. Ahora vamos a presentar a Andrea Pérez Simondini, quien es directora del Sephora en Argentina y que viene también en representación de pilotos de la Argentina de la organización ALAS. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, vengo de Argentina representando a ALAS, que es América Latina para Aeroespacio Seguro, que preside uno de los pilotos con mayor experiencia, con 16.000 horas de vuelo, y que ha tenido una experiencia importante. Y queremos hacer una presentación, aprovechando y agradeciendo al diputado Luna, a Jaime y al Congreso que nos dé esta posibilidad de expresarnos. Son muchos los informes de incidentes que describen recientes avistamientos de ovnis por parte de pilotos y personal de torre, de control en el espacio aéreo controlado de la Argentina y de Latinoamérica, que transmiten las serias preocupaciones que tienen los aviadores sobre posibles colisiones con objetos desconocidos. También son muchas las denuncias de fenómenos acontecidos en ríos, mares, lagunas, que en su desplazamiento reúnen capacidades transmedias, que hoy es uno de los factores extraordinarios, que accionan entrando y saliendo de las aguas para perderse en el espacio profundo. Los encuentros aéreos no resueltos de los ahora llamados FANI, fenómenos aéreos no identificados o UAP en su sigla inglés, se presentan como informes de incidentes ante el Sistema de Informes de Seguridad de la Aviación, la ASRS de la NASA, y describen eventos en el espacio aéreo de Estados Unidos que resaltan las preocupaciones actuales de seguridad sobre el origen de esos eventos. También esas mismas preocupaciones se dan en nuestros países de Latinoamérica, que tienen una rica casuística donde pilotos y controladores todo el tiempo
se vienen enfrentando a estos misterios que requieren ser abordados. Existe la necesidad de disponer de un sistema de informe formal en donde los pilotos, técnicos, operadores de torre, comunicaciones, personal de pista, personal operativo de ríos, mares, laguna, personal militar, civil, que enfrentan estas experiencias, puedan, directa o indirectamente, en su vinculación de la experiencia, dar información de estos eventos sin ser hostigados, sin ser amenazados y sin ser evadidos a la hora de renovarles brevetes, exámenes psicológicos y todo este tipo de situaciones que los ponen en funciones. América Latina, para Aeroespacio Seguro, ALAS, pretende ser un ámbito en donde se puede informar sobre incidentes FANI o UAP y los posibles problemas de seguridad relacionados con ellos. En Argentina existe una entidad dependiente de la Secretaría General de la Fuerza Aérea Argentina, la CIAE, que ha cambiado de nombre, es el Centro de Identificación Aeroespacial, que ante las denuncias, y escuchen bien esto, solo toma para el estudio eventos que requieren fotografías o videos y termina desechando las experiencias del relato de los pilotos o personal técnico, personal ni hablar de la población civil. Hay pilotos que ante esta falta de interés oficial sobre sus experiencias han expresado su frustración por no saber dónde poder informar satisfactoriamente sus avistamientos y se han acercado a CEFORA, que es la comisión que presido, y ahora a ALAS, por la seguridad que da un piloto con la experiencia de Pablo Ducó, para ahondar objetivamente esas experiencias. Entendemos que existe un modelo lanzado en Estados Unidos dirigido por Ryan Graves, American for Safe Airspace, una organización civil vinculada a la defensa que tiene como misión recabar estas denuncias e investigar estos encuentros con FANIs o UAP e informar directamente a la ARO, la comisión que hoy estudia todos los medios, la oficina dependiente del Pentágono, para que estos eventos puedan ser profundizados. Cuando un piloto reporta un incidente que pudiera ser detectado por radar, sin poder identificar su origen, sin poder establecer contacto y comunicación de ningún tipo, se convierte en un problema, porque hay riesgo de posible colisión en aire. Esto permite evocar dos nociones ligadas a la seguridad aeroespacial. Por un lado, las dificultades en las operaciones de tránsito aéreo, que bien dijeron acá los colegas, y por otro, un problema de soberanía ante la incertidumbre que genera un tráfico desconocido y su intencionalidad sobre el vuelo en territorio de cada uno de nuestros países. Por otro lado, si los pilotos reportan incidentes que no tienen lectura de radar, la necesidad de contar con mayor detalle posible al informe visual se convierte en fundamental y determinante, dado que al no tener comunicación con la aeronave y no ser consciente de su presencia, el manejo de los datos es estratégico para el manejo de la situación. Los informes enviados a ALAS serán tratados en confidencialidad, manteniendo la identidad del testigo bajo reserva para que no se vea comprometida su integridad y de esa manera no quedar expuesto a represalias o litigios jurídicos para el manejo de esta situación. Por otra parte, garantizar el anonimato del denunciante fomentará la notificación de incidentes de extrañeza en todos los medios, que serán parte de una base de datos en línea para que sean de libre acceso público. Solo se expondrán los datos con el consentimiento del denunciante para la comunicación pública. Para abreviar, quiero decirles que, por ejemplo, cuando los pilotos relatan incidentes, y voy a dar dos ejemplos puntuales, tuvimos el caso de Bariloche del 31 de julio del 95, donde Jorge Polanco, en una maniobra de escape, es anticipada esa maniobra por el fenómeno y eso pudiera haber ocasionado una situación peligrosa en la operación de tránsito aéreo. Y un evento que se dio el 2 de noviembre de 1972, que intervino un vuelo de práctica de Gendarmería Nacional, el piloto, ante la orden de ir a identificar el fenómeno, es avanzado por ese fenómeno y lo obligó a hacer un tirabuzón de 600 metros en picada.
Esto es una clara muestra de por qué es importante estudiar estos fenómenos. Estos objetos aparecen repentinamente y parecen estar flotando sin mostrar ningún signo de movimiento, generando observables que nosotros tomamos como categoría diferencial no replicable en tecnología terrestre, como velocidades hipersónicas arriba de 30.000, 40.000 kilómetros por hora, vuelo antigravedad, venir a esa velocidad, pararse a punto cero y cambiar abruptamente de dirección, y lo que ha cambiado el paradigma de estos estudios, que es el vuelo transmedio, la capacidad de estos fenómenos de meterse en el agua, salir, volar en nuestra atmósfera y salirse de nuestra atmósfera para perderse fuera de ella. Estamos ante el descubrimiento más importante de la humanidad. Latinoamérica posee casos extraordinarios. Esos casos definen tecnología no replicable y creemos que es el momento de afrontar. Es el momento, es ahora, porque ahora tenemos la oportunidad de saber. Y todo depende de que nos unamos para que esto se lleve a todos los países de nuestra región en principio y de todo el mundo. Muchas gracias y esperemos que se replique en Argentina el próximo año. Gracias. Sí, ahora le vamos a pedir al honorable congresista de la Cámara de Representantes de Japón, Yoshiharu Asakawa, que nos haga el favor de narrar su propia experiencia. Él fue testigo de un avistamiento y él ha sido un congresista que ha estado tratando de empujar en Japón, pues a esta realidad, especialmente en el Congreso. Adelante.皆さん、こんにちは。日本の横浜から参りました。衆議院議員の浅川義治と申します。今日は、この権威あるメキシコの下院議会、公聴会の陳述人としてお招きをいただきました。大変光栄に思っております。議長、副議長をはじめ、各議員、そして関係者の皆様、そしてこれまでジャーナリストとして信念を貫かれてこられました、亀井真央さんに感謝を申し上げます。どうもありがとうございます。10日の日に、メキシコに参りました。このメキシコに来て、2つ知りました。1つは、皆さん本当に明るくていい方です。タクシーの運転手。Un momento, por favor. OK ですか。一つは、皆さん本当に明るく朗らかでいい方で親切でした。そして2つ目は、食事がどれもこれも美味しくて、日本でタコスというと硬いチップを思い浮かべるんですが、ここメキシコに来てタコスというのは柔らかいものもあるということを知りました。そしてほんのちょっと残念だったのは、酸素が薄くて少し歩いただけでも息が切れてしまうということです。私は衆議院議員として1年半ほどnosotros en nuestro Congreso, por un año y medio, estoy haciendo preguntas en el Congreso sobre
UAP, ¿no? ¿Sí? 今日は UAP を El día de UFO と hoy, 置き換えて el 同じ día 意 de 味で hoy お話をいたします。 voy a hablar cambiando a lo que es 私が国 OVNI. 会で UAP の ことを Cuando yo estaba 取り上げてきたの hablando は、 en nuestro もし Congreso それが sobre lo que es 他国の最新兵器や OVNI, 偵察機であった場合、 en caso de que son, digamos, vuelos que son espías de otros países, 今 ¿qué pasaría? Sería un problema de seguridad nacional. Esta fotografía es cuando yo estaba haciendo la pregunta en nuestro Congreso. Quien está parado soy yo. ¿Sí? 次の2枚 El 目の写真は siguiente, la siguiente NASA の diapositiva. ネルソン長官が国会に来られた Ha 時のもの venido です。 el director Nelson de NASA UAP に en ついて nuestro も Congreso. 質問をしました。 Hemos hecho también preguntas ネ sobre ルソン長官 UAP. からは今年の夏ま Y でに del NASA とし director て Nelson UAP が何であるかという estaba 回答を出す diciendo と言わ que れていました。 va a responder qué es UAP de parte de NASA 私は hasta 天 este 文少年 verano. でした。 Yo カール・ era, セーガン bueno, 博士のような天文学者 aficionado にな a るの todo が lo que es 夢でした。 cosmografía, de la parte 現在私は55歳 de です。 astrofísica. 子供の Ahora 頃から tengo 日本 55 の años, desde que era UFO niño. の第一人者である eh, 八尾純一さんの el señor UFO 番 Yao 組を見ていまし Junichi た。 siempre hacía programas sobre 中学生の時には UFO o OVNI. Y 私は cuando 初 yo めて estaba en la 明確 secundaria, に UFO を見ました。 he Yokohama avistado 市金沢区 claramente por 高 primera 船台 vez という el 私が OVNI 以前住んで en いた自 Yokohama, 宅の前で Takafune Dai, que es 日没後の frente 西の a 空 la に異 casa 様 donde な物体 vivía. が浮いていることに気が Me つき di ました。 cuenta que hacia el este, en el espacio, había un objeto que 黒い estaba いくつ flotando. も角のある Era 規則な形の物体に un 10個ほどの objeto さま no ざまな色 regular がついていました。 y que tenía como 10 colores no diferentes que estaba 直径というの emitiendo. は見かけの大きさが月と同じぐらいだったという Era más o menos como la luna de tamaño cuando estaba viendo 親や近所の aparentemente. 人にも声をか Y けてしばらく見て prácticamente いました estaba inmóvil. Y, Dando y les黒い invité a 物体が nuestros vecinos y padres para que lo 4つに vieran 分かれ también. ました。 Y そして離れなが este ら objeto 西の negro 空に se separó 沈ん en でいき見えな 4 くなりました。 objetos y se fueron a どう考 direcciones えても diferentes. 飛行機やヘリコプター、あるいは A 風船では pesar de あ que りません pienso で y した。 pienso, no era ni helicóptero, Usted, ni tampoco 何よりも不思議だったのは、 globo, ni este avión. 夕 Y 日 lo が que más 沈ん me だ後 extrañó で es す que が、高さがあ después りま de すので、 que se 物 puso 体 el が何 sol, らか夕日に照らされていてもよかったのに、 este 全く照らされず objeto no 真っ黒だったということ reflejaba です。 nada de lo que es el sol poniente. 次に私が Y UFO の Y 問題が después 大き el な tema 政 de 治問題だ UFO, と yo 確信した estaba 出来事を convencido 話し de ます。 que es un problema político. 1986年の Muchas 11 veces 月、 en 多くの方がご存知だと思いますが、1986, en octubre, muchos de ustedes 日本 quizás の saben que 日航ジャ en ンボ機 Japón, UFO Nikko 遭遇事 Zambuki, 件の報道で、 este encuentro 結 cercano 果と con して木星 OVNI, の見間違いだったという que, ふうに結 pero 論付けられて、日本では報道 en されました。 Japón, bueno, se concluyó que これには era, 大きな ¿cómo se 疑問を llama? 抱きました。 その頃 La, から ¿cómo se llama UFO に la は政 estrella? 治的な何ら Venus. かの問題があると考 pero えるようになりました。 pudo haber no sido.私は天文 Yo 少年で pensé したので、 que muchas veces 今も esas 科学 informaciones 的に pueden 物 ser 事を見たり manipuladas. 考えたりしていま Y す。 ahorita estoy también それでも pensando de una 私 manera は científica. Sin UFO embargo, が yo 地球外から来た considero que 人 los 工知能を搭 ovnis 載した探査機 son, por supuesto, あるいは naves que vino 時間の desde 尺度 espacios が地球生物と大きく異なる extraterrestres y 生 que 命体が trae 乗り込んでいる乗 alguna り物、いわ inteligencia ゆる一 que 般 no 的 es に de UFO とい tierra う可能 o 性 de は humano ゼロでは y ないと que, 思っています。 que hayan estos ovnis, por supuesto, la しかし、そのような証拠を posibilidad 私は no 手 es にして cero, por いません。 supuesto. Sin embargo, UFO が que estos 宇宙人の乗り ovnis 物という que 説で sean como 国会では este 質問がと vehículos ても para で los きません。 extraterrestres, アメリ ¿verdad? カで No は puedo hacer 下 ese 院議会 tipo で de preguntas 公聴会も en 開かれ、 el Congreso. Sin embargo, デ en ビッド・ Estados ブルーシ Unidos 元空軍 se 少佐は realizó la audiencia 墜落 pública した en el UFO Congreso と y か que 非人類 el の señor 乗組 David という証 había 言もされま ha したが、 hecho, 日本 digamos, でそのような話をすると testimonios, ¿verdad? オカ De ルトの que 話になってしまい avistaron ます。 UFOs
y que también vieron, ¿verdad?, las posibilidades y que han habido restos, etcétera. Ese tipo de temas no podemos tocar en el Congreso en Japón. Nosotros yo traté de hacer esas preguntas. Sin embargo, este problema de UAP, existen 4 problemas principales. Uno de ellos, lo que dije anteriormente, es problema de seguridad nacional o problema de seguridad aeroespacial y también lo que es la transparencia en informaciones. Y también la tercera sería como un tema de investigación a futuro. Y el cuarto sería problema de derecho humano. Al hablar por OVNI, muchas veces en Japón como que le apartan del grupo. Ese es el problema. Por eso, el primer tema en Japón, nosotros en Japón tenemos que ampliar, ¿verdad?, la fuerza de autodefensa aérea de Japón. Y estamos considerando por 4 años, algo así. Sin embargo, considero que esa investigación debe ser por 10 o 1 década o 2 décadas. Eso es lo que siempre estoy recomendando. En Japón, estamos considerando también la posibilidad de que si fuera esos armamentos avanzados, ¿qué podría ser? Y también nosotros tenemos una asociación, ¿verdad?, con Estados Unidos sobre seguridad. Y en Estados Unidos, muy recientemente dijo que es como unos puntos, digamos, candentes, porque sobre Japón existe mucha presencia de ovnis. Sin embargo, el gobierno de Japón no hace la información de transparencia sobre ese tema, porque en Japón considera que si no hay una amenaza real, no hace falta ese tipo de publicaciones. Pero considero que este tipo de, digamos, información que se está aperturando sobre UAP es muy bueno. ¿Por qué? Porque la democracia debe tener esa libertad de expresión y libertad de informaciones, de acceso a informaciones. En los congresos de Estados Unidos y también de México habrán tocado esos temas. Sin embargo, me gustaría hacer este tipo de información más abierta. En Japón, el Ministerio de Ciencia y de Cultura de Japón hice una pregunta y sin embargo ellos consideraron, me respondieron que no han podido confirmar otros objetos no identificados que están flotando en el espacio. Sin embargo, en Japón se ha considerado el principio sobre lo que es la gravedad. En Estados Unidos también están haciendo la apertura de información. Sin embargo, el gobierno de Japón no, porque los principios que es contrario a lo que es la gravedad, no lo quieren divulgar. En la defensa de Estados Unidos existe una institución de investigación y están haciendo investigaciones sobre lo que es lo contrario a la gravedad. En caso de que la humanidad podamos hacer movimientos, ¿verdad?, que es contrario a la gravedad y que podría ser un principio. En caso de que haya eso, ¿por qué es algo secreto? Eso me pregunto yo. Y el cuarto tema, el OVNI, cuando se avista, en informar o reportar, muchas personas no obtienen beneficio, lo contrario. Muchas veces los pilotos de los vuelos comerciales, al reportar que avistaron ovnis,
prohibieron por algún tiempo su vuelo, etcétera. Entonces es un problema para ellos para poder, digamos, expresar libremente. Y yo mismo también, muchas veces cuando hablo de esos fenómenos sobre OVNI, muchas veces me apartaron del grupo. Yo creo que también tuvieron problemas los presentes aquí, porque este problema de OVNI tiene que tener una relación muy cercana con lo que es la apertura de informaciones. Por supuesto, desde lo que es la seguridad nacional o la defensa nacional, considero que es importante recolectar estas informaciones de UAP, incluso del partido que pertenezco, que Nihon no Ishin no Kai, y otros partidos como política no están teniendo este tema como asunto importante. Por eso mismo, yo mismo, para poder digamos, ir abordando este tema para contestar o tener alguna respuesta sobre lo supuesto, que no es lo supuesto. Eso es lo que estoy convencido. Y en el futuro también trabajaré en este tema. En Japón, en el Congreso, el señor Yamato, que es de Defensa Nacional, dijo lo siguiente: el registro de UAP, que exista o no en la Defensa Nacional, la capacidad de de nuestra recolección de informaciones, no podemos aclarar eso. Por eso no podemos divulgar. Por eso, sin embargo, hay que divulgar esas informaciones y explicar debidamente al pueblo o a la ciudadanía de Japón. Y para eso necesita la apertura de informaciones de UAP. Por eso mismo, por supuesto que no es que eternamente no se divulgue. Sin embargo, este señor Yamato, cuando me respondió, pienso que ya hemos tenido un paso de avance. Por eso mismo, en Japón también considero que en un futuro cercano podría haber la apertura de informaciones sobre estos fenómenos no identificables en el espacio. El día de hoy, en esta audiencia pública en México, desde ayer, muchas personas que están aquí presentes, que son expositores, estoy haciendo, digamos, intercambiando opiniones, etcétera. Considero que este tema que estamos tratando el día de hoy es un tema global y debemos profundizar. Estoy esperando que México sea realmente pionero en este tema en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora vamos a presentar extraordinaria exposición, me parece a mí, del congresista de Japón, el señor Asakawa, que nos revela la situación y lo difícil que ha sido para él hablar de este tema y la necesidad que existe también en Japón de la apertura de la información para que las personas estén informadas. Ha llegado ya el tiempo de actuar diferente, de actuar con honestidad y verdad ante algo que está ocurriendo en los cielos, que no es paranormal, que no es extraordinario, son simplemente seres inteligentes que han llegado desde otros mundos. Ahora tengo el honor de presentar al señor Ronnie Burnett. Él es uno de los hombres que organizó una audiencia pública del Congreso de Brasil en junio, si no me equivoco, 24 del año 2022. Adelante, Ronnie.
Honorable Mr. Sergio Gutierrez Luna, representatives, authorities, guests present, Mexican people. The first official record of anomalous phenomena in Brazil dates back to 1560, when Father José de Anchieta wrote the Letter of São Vicente to describe the nature of the country recently discovered by the Portuguese. In the letter, Anchieta talks about beings from the forest called culupiras, beings from the rivers called ipupiaras, and luminous phenomena called boitatá. All of these phenomena would be responsible for persecuting, injuring, and even causing death to indigenous people, inexplicable facts son hechos that occur to this day inexplicables in que se Amazon están registrados and are hasta hoy en investigated día by y que Brazilian son government, investigados por el as you gobierno see here brasileño, today. como lo podemos ver hoy aquí. Since the end of Desde todos estos años se han visto varios casos, han sido reportados por And los in medios de comunicación. En 1952, the first 1952 photos of se vieron flying las primeras saucer-shaped fotografías de este aerial tipo de vehicles vuelos, de este were tipo de released in objetos, y estas fotografías salieron en el país. Fueron casos investigados por grupos. El jefe de comisión de investigación de estos objetos que estaban volando, y esto permitió que en 1954, debido a todo lo que se estaba diciendo a las Fuerzas Armadas brasileñas, el tema de los ovnis empezó a considerarse que se tenía que tratar con toda seriedad. Vimos qué fue lo que se estaba revisando, y cuando se empezaron a ver estos objetos, se han dedicado a un caso donde hubo un sobrevuelo de hasta 3 horas que se estuvo viendo. También se vio cómo se acercaba un vuelo comercial. Desde finales de 1957 y el inicio de 1958 hubo varios aviones que pudieron observar y autoridades que pudieron observar, y todo esto mostró cómo estaba sobrevolando una isla en 1968. Hubo diferentes fenómenos en Brasil y ya había un número tan importante que se identificaron. Se empezaron a tener estos sistemas de investigación que se llama SEOANI, que tuvo la colaboración de organizaciones civiles, y también se tuvo observadores voluntarios, y todo se empezó a hacer un estudio con personal del ejército que tuvieran diferentes instrumentos de alta potencia, donde se empezaron a observar y a estudiar estos vehículos de formas tan anómalas y tan diferentes, y también todo lo que estaba presente. También se pudieron hacer evaluaciones en el Instituto Aeronáutico, y también se hicieron estudios en los laboratorios de los Estados Unidos, y después del cambio en el comando, donde se había empezado a hacer el estudio, se desactivó el programa. En 1977 hubo una nueva investigación de la Fuerza Aérea que se hizo a petición de los alcaldes de los presidentes en Paré y en Marión. Se empezaron a hacer estudios y le llegó, la población empezó a ver qué era lo que estaba sucediendo. Sabían que los habían visitado vehículos extraños y que emitían luces, y que estos causaban unos efectos fisiológicos en los residentes. Por eso se eligió la ciudad de Polaris para que empezara una investigación, y esto lo dirigió un capitán que sabía, y fue posible identificar por lo menos 9 formas diferentes de objetos, y algunos eran tan grandes como hasta de 100 metros de longitud, y luego que estaban entrando y saliendo a los ríos de la región. Y estos fueron esquemas que hicieron el ejército, y se pudo ver un vehículo con una ventana, y se vio cómo emitía dos rayos de luz, y lo vieron diferentes residentes. Se produjeron aproximadamente 2,000 páginas de documentos, 400 fotografías, 16 horas de video, pero este proyecto fue cerrado a finales de 1977, cuando empezaron a verse los contactos, y cuando toda esta información se empezó a volver mucho más intensa. Y después de esta operación, en abril de 1978, el secretario de Aeronáutica, Yomi Macedo, recomendó la creación de una base de datos confidencial de OVNIs. En junio de 1978, personal civil y
y del ejército vieron un fenómeno que se registró en una estación de radar y de telecomunicación cerca de Brasilia. Se escucharon ruidos, sombras de formas. Se vieron en la sombra, empezaron a llegar tierras, empezaban a llegar golpes a los techos y se vieron todas estas luces y esto se vio en el radar. Hubo tiros de rifle que el ejército lanzó a la vegetación y que lo que pensaban iba a estar en contra o que se iba a estar dirigiendo a los ovnis. Se decidió interrumpir los disparos porque ellos tenían otra tecnología superior y no sabíamos cuál pudiera ser la reacción. En 1900, después fue invadido el espacio aéreo. Ahí también se vio la presencia de estos ovnis en instalaciones militares y todo esto empezó a ser monitoreado por la Fuerza Aérea. Y aquí se trató de hacer una identificación de todos estos y se reportó que se estaban anticipando maniobras y que esto iba a causar interferencias con los equipos y que las cosas sí podían acelerarse a velocidades rapidísimas y también se podían quedar estáticos y tenían la capacidad de moverse de esta manera. Y vimos ahí en ese caso 13 objetos. Los controladores del ejército también reportaron la existencia de una nave que iba acompañada de una grande que iba acompañada de aves más pequeñas. También se organizó una conferencia de prensa para poder confirmar la veracidad del incidente y para decir que no había explicación alguna para este fenómeno observado en enero de 1996. Hubo diferentes testigos de diferentes regiones que reportaron haber visto formas que tenían ojos rojos y se hizo un movimiento muy intenso en la ciudad de Hostos y el único documento oficial público fue una investigación del ejército brasileño dirigido por un coronel que dijo que la luz que se veía nada más había sido una persona que tenía una discapacidad y que era bien conocida. Para poder explicar todo lo que ha sucedido, una autoridad dijo que hubo personas, pero esto coincidía con lo que se había descrito como criaturas diferentes, pero no, eran personas que habían llegado al hospital recientemente. Hay otros testigos quienes decidieron empezar a hablar de estos casos. Marcos Pérez, una autoridad, dijo que durante este caso habían visto y cómo se había acercado una nave sin autorización a una pista cercana y se mandaron helicópteros a ese lugar. El coronel que se encarga del transporte negó esta participación. Sin embargo, sí dijo que la presencia de otros seres de otros planetas siempre se ha registrado y que va a seguirse registrando esta presencia. Y también se declaró después de un silencio de casi 30 años que él había visto el video de esta persona de la que se había hablado, que estaba alrededor del hospital en el año 2008. El caso más fantástico fue el que tuvimos el testimonio directo de personas del ejército, donde esta fue información que fue publicada. La población local habló de lo que habían visto, de avistamientos. Esto en Minas Gerais y también oficiales de la policía y del ejército habían seguido 2 haces de luz y lo habían seguido y estas estaban en las plantaciones de caña de azúcar. Vieron que había visto un efecto psicológico durante y después del evento y también la policía vio no nada más estas luces sino formas esféricas y que además parecían como estructuras de hierro y cómo habían cambiado la dirección y que se movían como pelotas de ping pong en el cielo. En el año 2020, una autoridad del gobierno brasileño dijo que había un documento de más de 120 páginas en un documento y videos que mostraban estas formas esféricas y estas luces, y esto lo vieron personas indígenas en la selva. Y todos estos fenómenos
han sido estudiados por los antropólogos. También se vio el caso de la persona que había llegado al hospital. Esta persona había perdido la conciencia después de los disparos, de 5 disparos que había recibido. Para concluir, la mayoría de los casos que se ven están registrados en los archivos nacionales de Brasil y estos contienen miles de páginas de documentos que tienen que ver con este fenómeno. Sin embargo, sabemos que los documentos que tienen más fuerza, lo que tiene videos, por ejemplo, nunca han sido divulgados, y los documentos que no pertenecen a la Fuerza Aérea y que están cuidados por algunas leyes. Hay algunos otros que no se mandan a los archivos nacionales por la falta de legislación, que es la que no permite la existencia de un repositorio centralizado al respecto. Ahorita este fenómeno está sucediendo hoy y yo acabo de ver un caso en Brasil de personas que estuvieron viendo la luz. Hubo mutilaciones de animales. Esta es una de las cosas que estamos viendo. Vemos todo el enfoque de la seguridad. No tenemos explicación, no tenemos cómo tranquilizar a la gente. Es necesario complementar todo esto y libre de estigmas sociales y religiosos. Por eso le hago la misma recomendación a los amigos mexicanos. Lo que se hizo en el Senado de Brasil, es necesario tener una autoridad de investigación que esté compuesta de personas del ejército y civiles, donde se centralice la compilación y el análisis de los datos de este fenómeno y que sea información transparente para la población. También recomiendo que se haga una reunión con representantes de México, Brasil y otros países para hablar del tema y que tenga el potencial, porque todo esto tiene el potencial de transformar nuestra humanidad. Muchas gracias, y me gustaría decirles que de los documentos emitidos por el gobierno brasileño, todos estos están disponibles. Es realmente muy intenso lo que ha sucedido en Brasil. La cantidad de encuentros, de contactos con otros seres es verdaderamente abrumador. El caso de Varginha es uno de los más importantes. Se recuperaron seres, se grabaron videos. Aún esperamos que los militares que los tienen en su posesión en Brasil los den a conocer, porque sería una clara demostración de que todo esto es absolutamente cierto. Es decir, existen evidencias contundentes en Brasil que demostrarían la realidad, sin duda alguna, de este fenómeno. Ahora voy a presentar, quiero decirles que tenemos reservada una sorpresa para que sean un poco pacientes, porque ya vamos a llegar ahí. Pero antes vamos a escuchar a Michael Valiant, quien es un ex asesor. Él fue asesor del JPAN. El JPAN es una organización quizá una de las más prestigiosas en todo el mundo, porque está compuesta solamente de científicos, de militares, de gente muy cercana al gobierno, e investigan este fenómeno como expertos. Y sin duda, pues tenerlo aquí, pues es también un verdadero regalo. Michael Valiant, please. Honorable Sergio Guterres Luna, honorable membres du Sergio Congrès, Gutiérrez Luna, mesdames et messieurs. miembros del Congreso, damas Je y suis un caballeros. consultant Yo soy indépendant, consultor spécialisé independiente dans la recherche et les especializado en la enquêtes búsqueda e sur les investigación phénomènes sobre los fenómenos anormales no identificados. Et je suis Y ravi estoy feliz de hoy partager de poder ici compartir con ustedes l'expérience que la j'en ai eue en experiencia France. que viví en Francia. Au cours de mes 16 Durante mis dernières 16 j'ai actividades eu la más chance de recientes tuve travailler la pour oportunidad de le GEPAN. trabajar para el GEPAN. El GEPAN es du una Centre unidad del National Centro d'Études Nacional de Spatiales français, Estudios Espaciales francés, spécialisé dans l'investigation especializados en sur la les phénomènes investigación sobre los aérospatiaux non fenómenos aeroespaciales no Dès identificados. 2007, Desde au sein de cet 2007, organisme, j'ai dentro de contribué este à de organismo nombreux stages, contribuí en diferentes dont le lancement tareas, du premier site web lanzamientos del gouvernemental primer sitio dédié à ces phénomènes. gubernamental
abocado a este fenómeno. Un software único en el mundo que integra una metodología para ayudar a los investigadores para poder determinar la naturaleza de las observaciones que se han reportado. En el GEPON también colaboré con investigadores en diferentes estudios para mejor comprender la naturaleza y el origen de estos fenómenos. Al utilizar la dataciencia y la estadística, yo pude medir correlaciones estadísticas significativas junto con los riesgos ambientales. Yo quiero precisar que me fui del GEPON en 2022, no represento al GEPON. Y al principio de año fundé una organización llamada UAP Check, cuyo objetivo es contribuir a este tema actuando a nivel educativo y cultural. Efectivamente, si esto es importante, para mí es que este tema nos ofrece acceso a las creencias personales, a los prejuicios y a la estigmatización. Y por experiencia propia observé que esto emergía principalmente por cuestiones de ignorancia. Típicamente, cuando nos vemos confrontados a situaciones que se escapan a nuestra comprensión, para reducir el peso de estos prejuicios, me parece que es esencial implementar estos procesos y exponerlos de manera muy pragmática. Por eso, yo voy a abordar dos aspectos vinculados al estudio de estos fenómenos fundamentales. El proceso de investigación, por un lado, y el proceso de búsqueda y estudio. Vinculados, son muy diferentes y no deberían confundirse, aunque estén muy estrechamente vinculados. Un buen inspector es un buen generalista y un buen investigador es un buen especialista. En primer lugar, abordemos el proceso de investigación. Nos va a permitir tratar cada uno de los aspectos de los fenómenos o el fenómeno observado y evaluarlos de manera contradictoria. En el GEPON, sin entrar en un análisis técnico, podría parecerse a lo que observaríamos en el mundo de la justicia. El investigador tiene que actuar como juez que busca un veredicto equilibrado, es decir, funcionar con cargos y descargos. Y siempre es raro que las organizaciones que se interesen pongan un método preciso, y es más raro que estas organizaciones, los detalles de esta índole, que podamos obtener los mismos resultados de la encuesta, quien quiera que sea el investigador, pero vemos que ninguna organización en el mundo funciona de la misma manera. Y lo que es la puerta abierta para las críticas y los prejuicios. El trabajo científico con respecto a los fenómenos no identificados requiere que podamos utilizar los resultados de las encuestas y de las investigaciones de la misma manera en el mundo entero, y de la misma manera que los procedimientos y los tratamientos hayan sido admitidos a nivel internacional, y ese no es el caso actualmente. El primer reflejo es imponer un método de funcionamiento único para las organizaciones que se interesan en los fenómenos inexplicables e inexplicados. Parecería una utopía. Muchas organizaciones ya implementaron sus propios procesos de tratamiento de esos eventos. Además, las agencias que tratan la seguridad aérea o la defensa militar solamente no desean que se intervenga en sus actividades. Hay, sin embargo, una solución. Crear una federación internacional que agrupe a las organizaciones impactadas de lejos o de cerca por estos fenómenos, que sean del gobierno o no, trabajarían dentro de este colectivo para elaborar estándares y certificaciones necesarias para las investigaciones de fenómenos inexplicados. Y es muy posible inspirarse sobre el funcionamiento de organismos de certificación como el ISO. ¿Qué pasa con el proceso de investigación científico y por qué es tan difícil llevar a cabo investigaciones sobre los fenómenos inexplicados? Por ejemplo, supongamos que tienen una base de datos de fenómenos inexplicados como el del GEPON. El GEPON estudia, analiza, pero no hace investigación. Sin embargo, dispone de esta base y alguien debería utilizarla. ¿Pero quién? Científicos, sí, muy bien, pero ¿cuáles científicos? Y esto podrían ser físicos, tal vez, pero no nada más ellos, porque no podrían reconocer un fenómeno como una inducción de falsos recuerdos o episodios alucinatorios. Entonces, podrían ser psicólogos, ¿no? Aquí tal vez, pero no nada más.
porque por otro lado no podrían reconocer fenómenos físicos como los plasmas, como los de plasma, y al contrario podrían tomar estos plasmas como alucinación. Entonces ya comprendieron, estas interpretaciones van a tener el mismo problema con cada disciplina científica. El hecho es que no existe una disciplina científica actualmente única que pueda tratar la inmensa diversidad de estos fenómenos. Y es por esta razón que ningún científico justamente va a poder apoderarse de la base del Je pense. Y me parece indispensable hoy en día crear una nueva ciencia, una ciencia que se llamaría la ciencia de lo desconocido, que tenga que ver con todo fenómeno, que no solamente tenga un solo ámbito de investigación porque es demasiado extraño o que tenga varias explicaciones científicas, estudiar los fenómenos desconocidos, pero hay que crear un proceso nuevo e interdisciplinario que atraiga a investigadores de ámbitos diferentes para que se reúnan alrededor de una misma mesa, para que trabajen conjuntamente dentro de una misma unidad científica. Es decir, ne restant pas dans leurs unités que no se queden en sus unidades de origen, los psicólogos por un lado, los físicos por otro, los astrofísicos por otro. No, esta ciencia que pueda cuestionarse sobre lo desconocido para cuestionar nuestra capacidad como seres humanos de trabajar conjuntamente, nuestra capacidad para generar una inteligencia conectiva, conectándonos unos con otros. C'est un Es processus un similaire à proceso celui que l'on similar retrouve al au que sein du volvemos monde a de ver en el l'innovation. mundo de la innovación. Bien. Elle interroge notre capacité à Entonces, explorer les pistes qui exploramos s'offrent las sous forme de posibilidades faibles que se indices. ofrecen, Et indicios Albert Einstein disait, débiles. Albert Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, jamás hay que dejar de imaginar que los indicios de hoy en día nos podrán llevar a los conocimientos del mañana. Y para concluir, sabemos ya que los asuntos de seguridad aérea vinculados con los eventos aeroespaciales inexplicados son muy importantes. Me concentro ahora en otro aspecto fundamental. Estos fenómenos son la firma de inteligencias no humanas que están en actividad en nuestro planeta. Bueno, esta pregunta ya se hizo aquí. No se puede ignorar. Nuestros progresos tecnológicos constantes nos acercan a esta posibilidad de detectar señales inteligentes, ya sea dentro de nuestra propia atmósfera o más allá de nuestra atmósfera. Es decir, la probabilidad de demostrar la existencia de inteligencias no humanas, y esto va aumentando de año tras año. Esta posibilidad marcaría el inicio de una nueva era para la humanidad, un momento que nos veríamos confrontados a un choque cultural inmenso y a una disrupción sin precedentes. El asunto fundamental que se plantea ahora es la siguiente: los gobiernos deben esperar de manera pasiva que este choque cultural llegue y explote. Tenemos dos opciones frente a nosotros. Podemos decidir cerrar los ojos, perdernos en debates estériles y seguir divididos acerca de interpretaciones que se contradicen. Sí, es decir, no implementando ningún proceso de análisis serio. O bien, la segunda alternativa, podemos mostrarle al mundo que estamos listos para trabajar conjuntamente a pesar de nuestras diferencias, escuchar a los testigos, ayudar a los científicos y a fomentar el diálogo intercultural. México, rico por sus culturas y civilizaciones, México es muy apto para desempeñar una función de mediador y de conector. Al ejecutar y comprender los intereses que se presentan actualmente, nos podemos anticipar al futuro, un futuro donde la humanidad se conectará con otras civilizaciones, pero pragmáticamente, esperando ese momento, hay que conocer a los hombres en este trabajo de investigación y comprensión en un espíritu de apertura, humildad y colaboración. Es nuestra decisión que podría definir nuestro futuro y nuestro destino. Bueno, ahora vamos a ir a un punto
más extraordinario. David Grush, el oficial de inteligencia que declaró ante los congresistas de los Estados Unidos que su país estaba en posesión de restos biológicos de entidades y que él sabía dónde estaban, que se lo dijo a los congresistas. Hasta el momento el Pentágono no ha aceptado liberar esta información y permitir a los congresistas ser testigos de estos restos biológicos. Aquí hoy vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea. Son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017, que han sido investigados profundamente, tanto por investigadores, periodistas, como por científicos, que hoy aquí van a dar a conocer algunas de sus extraordinarias conclusiones. Quiero llamar en primer lugar al investigador Joyce Mantilla, que ha investigado este tema desde el primer momento. ¿Ya se descubrieron? Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos que, de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. Y la diatomea tiene características extraordinarias. Deseca a los cuerpos, no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos. Por tanto, permitió preservar estos cuerpos por 1000 años desecados. No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios. Por favor, Joyce Mantilla, si quieres pasar por acá, por favor, adelante. La sorpresa está por allá, el otro extremo de la sala. Sin embargo, quiero aprovechar para agradecer a esta mesa ilustre de invitados, al diputado Sergio, que nos ha traído hasta aquí. Y obviamente entiendo la posición de mis colegas, que en este momento están obviamente atraídos por la sorpresa que les hemos traído. Yo normalmente estoy en la posición de ellos. Ahora, por las circunstancias, estoy aquí. Muy buenas noches a todos ustedes, muy buenas tardes, depende del público también que nos está siguiendo a través de las redes sociales y la transmisión del Congreso. Es mucha la información y el tiempo es corto, así que si me permiten vamos al grano con su permiso. Hemos escuchado aquí los valiosos reportes y los testimonios sobre la existencia de tecnologías no humanas en los cielos. Ya no se discute si son reales o no. A mí me toca demostrarles con ciencia y evidencias que las inteligencias no humanas no solo son algo contemporáneo. La número 2, por favor.
están aquí desde hace cientos de años y al menos 20, gracias, y al menos 20 de sus cadáveres fueron desenterrados de manera informal. Hay que comprenderla. Después van a tener tiempo de poder acercarse a hacer las tomas que corresponden. Hay que comprender un poquito así somos los de incisivos y de pesados a veces los que hacemos imágenes, los que hacemos periodismo. Es nuestro trabajo. El público necesita saber, pero después van a tener oportunidad de poder ver las imágenes con calma, van a poder ir al lugar, no tienen que bajarse ahorita de ahí, después van a poder bajar, desplazarse cuando acabe. Falta poco, faltan 2 ponencias más y se van a dedicar a hacer las imágenes. Bueno, como les decía, estos cuerpos fueron desenterrados y se encontraron por lo menos 20 de sus cadáveres de manera informal, casi intactos, cerca de las enigmáticas líneas de Nazca. Solo un paréntesis, yo no soy ufólogo. Desde los años 90 me formé en las filas del periodismo televisivo, he hecho cobertura política de sucesos, he sido cronista parlamentario, corresponsal aeronáutico y corresponsal en zona de guerra. Perdón. En principio los invito a no confiar del todo en lo que yo diga. Vamos a los hechos y a las evidencias. Es lo que importa, lo importante es lo que podemos demostrar. Mi investigación periodística, la número 5, mi investigación periodística se basa en estudios académicos y científicos realizados en varios países y con el respaldo de algunos de los más prestigiosos laboratorios del mundo. Se han practicado análisis de biólogos, peritos forenses y criminalísticos, genetistas, biofísicos, radiólogos, microcirujanos y hasta ingenieros metalúrgicos. Ustedes dirán, ¿por qué ingenieros metalúrgicos según los cuerpos? Ahora lo van a saber. Se trata de un extraordinario hallazgo porque son cuerpos desecados que pertenecen a 2 especies desconocidas para la ciencia. Y lo afirmo con lo rotundo que puede ser una prueba de ADN y el análisis que se puede hacer ahora con la ciencia que hemos desarrollado. Son 2 especies que nunca se han visto y la información genética ya ha sido subida a Internet, a un repositorio científico, y las personas con capacidad de poder analizar esa información la pueden ver de manera libre, pueden confirmar o no lo que decimos aquí. En julio de 2017, antes de que presentáramos junto con Jaime Maussan y Gaia Televisión el hallazgo durante una conferencia de prensa en Lima, algunos arqueólogos y otros profesionales que se hacen llamar de la comunidad científica denunciaron fraude, la fabricación de cuerpos con restos de otros animales y dijeron a la opinión pública que unos artesanos mutilaron las manos y los pies y les mutilaron las cuencas oculares y les recortaron las cuencas oculares a una momia real en un taller para darle apariencia alienígena. La prensa, obviamente, nuestros colegas, creyeron en ellos. ¿Por qué? Porque son los más importantes referentes de la arqueología quienes dijeron esto, científicos encumbrados en sus carreras. Fueron los que dijeron esto. Entonces, pero ¿saben cuántos análisis, cuántas tomas de muestras, cuántos estudios hicieron estos científicos y esta comunidad científica a estos cuerpos antes de hacer su diagnóstico? 0. Nada. Ni siquiera fueron a conocerlas. Están hace 4 años en la Universidad de Ica y no van a conocerlas. Es como que los cuerpos estén aquí en la UNAM y se llenen la boca diciendo que es falso y no vayan a la UNAM a averiguar verdaderamente de qué se trata. En la pantalla pueden ver al lado derecho algunos de los análisis que se han hecho a estos cuerpos y al otro lado, en la columna vacía, el trabajo de los negacionistas, que básicamente ha sido hacer diagnósticos mirando lo que ven en su móvil o en su computadora plácidamente sentados en sus casas o sus oficinas. Bueno, a estas afirmaciones sin sustento se sumaron algunos burócratas del Ministerio de Cultura de mi país, acá sería la Secretaría de Cultura, y a ellos se sumó también una lista de comunicadores que usaron sus medios de prensa y canales como trinchera para atacar este caso como un fraude. Mostraron unas artesanías rituales como las que ven ahí, las que están con una X en blanco, son piezas pequeñitas de 15 centímetros,
o 20 centímetros que acompañan el entierro, pero son piezas rituales. Nosotros les hemos encontrado un fin ritual, como un tributo que los ancestros que enterraron estos cuerpos querían remedar, querían replicar, querían mostrar lo que ellos veían. La imagen de la derecha es uno de esos cuerpos que tienen ahí. O sea, similar, porque son varios. Acá hay 2 ejemplares. Entonces, quisieron confundir a la opinión pública y miren la diferencia. La de arriba es una de las, se llamó popularmente como momias de Nazca, pero bien dice Jaime, son cuerpos desecados, y la de abajo es una pieza ritual, incluso es de menor tamaño. Miren sus rostros, miren sus pies, miren las características. Han querido imitarlos, tienen un valor importantísimo a nivel cultural, pero no son los cuerpos desecados que se están investigando en con personal y catedráticos de varias universidades. Son manualidades, sí, pero tienen una importancia que va a ser estudiada posteriormente. También señalaron estos miembros de la comunidad científica, también señalaron que el hallazgo vino de una excavación ilegal, que no hubo arqueólogos presentes. Y es cierto, no hubo arqueólogos presentes. Sin embargo, así han sido la mayoría de los hallazgos más importantes de la arqueología de nuestro país y en muchos países también. En un primer momento fueron excavaciones ilegales o fueron casuales y luego entraron los arqueólogos profesionales a hacer su trabajo. Este caso no es la excepción. Sin embargo, su origen informal no hace que los cuerpos sean falsos o producto de un fraude. Si hoy tenemos la oportunidad de presentar este caso, es gracias a que en el 2017 el Instituto Incari de Cusco fue el primero en anunciar el extraño hallazgo. Luego se unió la productora Tercer Milenio de México y Gaia.com de los Estados Unidos, quienes llegaron hasta mi país con especialistas en diversas materias para hacer los primeros análisis y peritajes que confirmaron la antigüedad y la autenticidad de los cuerpos. Desde el año 2019, la Universidad Nacional de Ica del Perú recibió algunos de estos cadáveres para su custodia y hacer un estudio que ponga fin a la polémica. Se formó un equipo de investigación y miren lo que pasa. Los catedráticos que están en esta investigación están siendo hostilizados por el Ministerio de Cultura con procesos legales que buscan acusarlos de cualquier cosa para impedir de alguna forma la investigación, que esto no salga, que esto no se sepa. Digitados, obviamente, por funcionarios de nivel medio del Ministerio de Cultura. Es una entidad, la verdad, lamentable, muy cuestionable, que en solo 6 años, piensen en esto, en solo 6 años, el Ministerio de Cultura ya va teniendo 18 ministros de Cultura. Uno tras otro van cayendo por temas políticos y muchos involucrados en temas de corrupción y de incapacidad para gestionar. Pese a todo, se captó el interés de algunos catedráticos de otras 2 universidades de mi país y accedieron y sus catedráticos fueron hasta Ica, que es lo que hace cualquier investigador, y fueron hasta allá para hacer su propio trabajo y estudio experimental. Los investigadores analizaron un cadáver de estos que han visto acá, de 60 centímetros, que provisionalmente los rotulamos como un reptil humanoide por sus características. Tomaron células de la cabeza, tronco, extremidades y el análisis de laboratorio les mostró que se trataba de un cuerpo íntegro. Todas las células pertenecen al mismo cuerpo. Lo dicen los catedráticos de una de las universidades más importantes de mi país. No lo digo yo. Luego los ingenieros metalúrgicos, acá viene lo que les decía, tomaron muestras de un implante metálico que tienen en el pecho. Algunos tienen un implante en el pecho. Y junto al cobre de alta pureza, que es el 85% más o menos, es típico precolombino, pero también hallaron un metal que es el más denso, costoso y escaso del planeta. Se llama osmio y hoy se usa en satélites, en los transbordadores que han ido al espacio y en telecomunicaciones. Pero estos seres se adelantaron casi 1 milenio a los humanos y lo usaron sobre su piel. Uno de los ingenieros metalúrgicos especuló que lo único que podría servir él se imagina que podría haber sido para localización. Pero estamos hablando de seres que han caminado hace 1100 años por lo menos, entonces es bien extraño. También podría tener fines biomédicos. En fin, por último, los catedráticos también perforaron con mucha delicadeza uno de los vientres que estaba en gestación, por muy extraño que les suene. Y tomaron muestras de estas formas ovoides que ven ahí en las imágenes y la espectrometría les confirmó que se trataba de material orgánico, propio de un huevo.
La comunidad científica dijo que eran piedras, que eran bolas de metal que le habían metido a un muñeco para hacerlo parecer algo exótico. Los científicos de la universidad le dijeron claramente que no fue así. La tomografía digital, si me acompañan las imágenes, le pones play al centro, y eso es lo grandioso que tenemos en la tecnología. Le podemos quitar capas y capas a una de estas formaciones ovoides, y esto nos va a permitir ver lo que hay en el interior. Esto no es una piedra, señores y señores. Vamos quitando las capas y va quedando lo que todo nos indica que se trata de un embrión de pocas semanas de gestación. Esta es una recreación que se hizo con tomografías directas hechas por el Instituto Incari, y las imágenes se lograron con el trabajo también de la Universidad de San Petersburgo de Rusia. No estamos hablando de un grupo de huaqueros que ha hecho algo así, o un grupo de excavadores de tumbas. Esto es lo que... Y la siguiente imagen, porque miren, para que vean que esto no es una casualidad, 2 años después en el Perú, en mi país, la Universidad de Ica replicó el análisis tomográfico en otro cuerpo que también estaba en gestación. Y junto a un experto lograron hallar estas imágenes. Si le pones play también al centro, por favor. Lo que ven a la derecha es, digamos, la imagen de costado, y lo que van viendo a la izquierda es la de costado, y a la derecha la parte de arriba hacia abajo, mientras va corriendo el tomógrafo. Ahí pueden ver en la parte superior lo que sería su cabecita, en la parte media unos bracitos que se extienden hacia adelante, y toda la parte inferior es el resto del cuerpo que está en formación. Es la primera vez que en un foro de este nivel se ven estas imágenes, señores. Pueden comparar, miren, las imágenes de un feto humano y de un feto no humano, como el que tienen ahí en las vitrinas. Esto verdaderamente es sorprendente, porque no estamos hablando de ficción, estamos hablando de ciencia. Si no fuera por... estamos viendo, estos seres han estado conviviendo por la época de la datación de carbono 14 con la cultura Nazca. Pero esto no hubiera sido posible ver si es que no hubiera sido por el método de preservación practicado sobre estos cuerpos, que los ha mantenido con sus órganos internos. La cobertura blanca y ese color característico que tienen no lo van a ver en ninguna otra forma de preservación en el mundo. La cobertura blanca es una combinación de tierra de diatomeas, ya lo mencionó Jaime, y algas fosilizadas, además de un compuesto químico extremadamente tóxico y letal, que no es natural, hay que fabricarlo, hay que producirlo. Ahí tienen la fórmula, es el CdCl12, es el cloruro de cadmio. Es una sustancia mortal, para resumir. Y esto, combinado con la tierra de diatomea, es lo que le da esa característica de color a las llamadas momias de Nazca, estos cuerpos desecados. También se adelantaron como 1800 años a nuestra civilización, porque nosotros no lo conocíamos hasta hace 200. Nuestra investigación nos ha llevado a encontrar la anatomía de estos seres tridáctilos, porque son 3 dedos, casi en todas las culturas precolombinas, en su cerámica, en telares, pinturas rupestres y hasta en petroglifos que tienen decenas de miles de años. No son simples figuras antropomorfas o mitológicas imaginadas por nuestros ancestros. Fueron reales. Están viendo sus restos aquí. Ya sea en Perú, en Chile, en Cuba, vamos viendo las siguientes imágenes, por favor. En México, en Estados Unidos, en Armenia, en Irán, en casi en todos los lugares del mundo hay este tipo de imágenes donde se muestran a seres de cabezas grandes, ojos muy grandes también, y solamente 3 dedos en manos y pies. El impacto cultural de este hallazgo va a tener muchas repercusiones. Miren esa muñeca, por ejemplo. Esa muñeca estaba exhibida en un museo, en el Museo de Arte de Lima, y tiene 3 dedos también, como las momias que hemos encontrado, como los cuerpos desecados que hemos encontrado. No puede ser una casualidad. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Como les decía, el impacto cultural de este hallazgo va a tener repercusiones a mediano y largo plazo en la arqueología, la historia, la evolución de las especies y hasta en las religiones. Sin embargo, ya está calando en las nuevas generaciones. Vamos con la penúltima, por favor. Miren, esa imagen es reciente, se hizo viral en mi país la semana que pasó. Es el trabajo de ciencias de un niño del Cusco, que está reproduciendo las características físicas de las momias de Nazca.
Los niños ya están accediendo a esta información pese a todos los intentos de negarla, de denostarla y de proscribirla. Yo aprovecho para hacer un llamado con todo respeto a los científicos y catedráticos de verdad en todo el mundo. Duden. Los invito, como lo hice yo al principio con este caso. Yo soy un periodista incrédulo como la mayoría de ustedes que están aquí, pero me acerqué también. Por las dudas que tenía me acerqué. Yo no dije, es falso y seguí haciendo otra cosa. Me acerqué al caso porque pensé que había algo muy sospechoso ahí. Y no fue sospechoso, fue extraordinario. Por eso los invito a que empiecen, si gustan, con la hipótesis de que todo es falso, pero acérquense a investigar, a sacar sus conclusiones propias. Este tesoro apareció en el Perú, pero es un legado para toda la humanidad. No dejemos que caiga en las manos incorrectas. Gracias a las millones de personas y divulgadores que en sus redes sociales también y en múltiples idiomas y plataformas, a través del streaming han contribuido a que este conocimiento no sea enterrado, que este conocimiento llegue hoy a este recinto es producto de un trabajo colectivo e indesmayable. Las inteligencias humanas, recuérdenlo, no son un fenómeno reciente, son una realidad ancestral. Gracias por esta oportunidad. Permiso. Sin duda extraordinario. Yo quiero agradecer a Gaia.com, ya que ustedes deben de imaginarse que la investigación fue extraordinariamente costosa. Se realizaron, pues no voy a decir que decenas, pero sí muchísimos viajes a Perú por todo un equipo. El ADN, que van a escuchar ustedes a un experto en su análisis, costó más de $50,000 el poderlo hacer, $1 millón de pesos, y más de un año de laboratorio Sem4Gen de Canadá, uno de los mejores del mundo. Por tanto, no hay error en la lectura del ADN, y quiero decirles que es la reina de todas las pruebas. O sea, si el ADN nos está demostrando que no son seres humanos y que no hay nada que se parezca en el mundo a esto, así lo debemos de tomar. Son seres no humanos, no les queremos decir extraterrestres, porque no lo sabemos, pero estos seres que evidentemente fueron inteligentes, que vivieron con nuestros ancestros y que cambiarán la historia de la humanidad, porque eso es lo que va a pasar. Quizá por eso antropólogos y arqueólogos se oponen a esto, porque hay que reescribir la historia y considerar muchas cosas que no hemos pensado. Ahora quiero presentar al doctor José Salce Benítez, una verdadera eminencia científica. Él está aquí de forma personal, representándose a sí mismo. Sin embargo, hace prácticamente 30 años que trabaja en la Marina de México. Es uno de los científicos más importantes de esta organización. Es ahora mismo el director del Instituto Científico para la Salud de la Secretaría de Marina y tiene muchas especialidades. También en algún momento fue el director del Servicio Médico Forense de la Marina y es un hombre súper calificado para hacer las declaraciones que va a hacer en este momento. Por favor, doctor José Salce. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer al diputado Sergio Gutiérrez Luna y al señor Jaime Maussan por el privilegio de coincidir en este tiempo. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes en tan alta tribuna para exponer los resultados de mis análisis derivados del estudio de la anatomía de estos cuerpos no humanos. Como médico forense, en colaboración con el biólogo José de la Cruz Ríos y con base a los resultados de diversas evidencias científicas, tales como rayos X, tomografía computarizada, reconstrucciones tridimensionales, análisis macroscópicos y microscópicos, histología, de carbono 14, antropología forense, anatomía comparada y de análisis de ADN, que es la reina de las evidencias en las ciencias forenses para estudios de comparación, puedo afirmar que estos cuerpos no guardan relación con el ser humano.
Para tal efecto, iniciaré con la descripción de las imágenes que estaremos observando a continuación. Son cuerpos de aproximadamente 60 centímetros de largo, cubiertos de un polvo blanco que mediante microscopía electrónica identificamos como polvo de diatomea, el cual permite la desecación de los cuerpos, así como la ausencia de generación de bacterias, hongos y fauna cadavérica. La presencia de este polvo permite la perfecta conservación por desecación de estos cuerpos, provocando un proceso de conservación natural a través del tiempo, el cual pudimos calcular aplicando la prueba de carbono 14, mismo que señaló y dató un promedio de 1000 años de antigüedad. Esto hace del lugar del hallazgo de estos cuerpos un lugar idóneo para su conservación y preservación por quien o quienes los hayan depositado en este sitio en el Perú. Entrando en el tema de la anatomía, podemos observar que tienen una estructura humanoide que consta de cabeza, tronco, abdomen y extremidades, las cuales concluyen en manos y pies tridáctilos. La estructura ósea de todo el esqueleto nos muestra una perfecta armonía y concordancia entre las articulaciones. La parte final de cada hueso embona a la perfección con el hueso que le sigue y además se observa el desgaste de estos por el movimiento de la biomecánica propia del espécimen, siendo huesos muy resistentes pero muy ligeros, fuertes pero livianos como los de las aves. La cabeza es un elemento de particular interés, ya que es grande en sus proporciones comparadas al cuerpo. Sin embargo, es un cráneo neumatizado, es decir, con espacios que le permiten ser muy ligero, pero rígido y resistente, con una gran cavidad intracraneal, lo cual evidencia que era contenedor de material cerebral o neurológico muy grande. Igualmente, vemos que los espacios de las órbitas oculares son de un tamaño muy amplio, lo que permitiría una visión estereoscópica muy amplia para este espécimen. Cuenta además con unas fosas nasales muy pequeñas y con una cavidad oral que por su articulación mandibular y ausencia de piezas dentales permite determinar que su alimentación era por deglución y no por masticación. El cuello, a su vez, es una estructura larga que se une a la cabeza en el piso medio del cráneo, lo cual es una rareza que en las especies primates no ocurre, ya que la unión es en el piso posterior y no en el piso medio, a través del agujero magno, el cual suele ser de forma circular u ovoide, siendo algo único, ya que en estas especies es de forma rectangular y cúbico. Esto hace consonancia con las 4 o 5 vértebras cervicales, las cuales son pequeñas en su grosor óseo, pero que tienen un disco intervertebral muy ancho, lo cual hace posible que este cuello fuera retráctil como el de las tortugas. En el tórax encontramos una horquilla muy similar al de las aves que permite continuar con las articulaciones del hombro y son de capacidades muy amplias en su movilidad. En el tórax encontramos que las costillas son completas y continuas, totalmente circulares hasta unirse con la columna vertebral. Tienen un espacio muy reducido entre ellas, siendo en número entre 14 a 16. En el abdomen podemos evidenciar la presencia de 3 huevos que en la cavidad abdominal, gracias a la tomografía, pudimos evidenciar a nivel milimétrico que existen oviductos con la presencia de huevos milimétricos. Esto quiere decir que se encontraban en un proceso de gestación continuo, además de que corrobora al 100% que son biológicos y orgánicos, ya que el proceso de replicación o reproducción a través de estos huevos y de su desarrollo en el oviducto sería imposible de falsificar. Podemos además observar, gracias a la tomografía, los trazos de músculos, tendones, ligamentos y vasos sanguíneos, así como posibles órganos u organelos que habrá que definir en estudios posteriores. Llegando a las extremidades, podemos señalar
que hay una completa armonía y concordancia entre las articulaciones y el desgaste propio de la biomecánica del espécimen, las cuales terminan en manos y pies tridáctilos de 5 falanges. Esto les permitiría no ocupar el dedo pulgar como posición, sino ocupar sus 3 dedos en manera de envolvimiento para sujetar las cosas. He aquí una de las particularidades más sobresalientes y relevantes que no cuentan con huesos del carpo y del tarso. Las falanges son directas a los huesos del brazo y el antebrazo. Además de que terminan en una especie de lecho unguial para la uña y que a observación de microscopios encontramos huellas digitales. Esto sería imposible de replicar. Estas huellas digitales son de particular interés, ya que la mayoría de los especímenes en este planeta tienen huellas onduladas o circulares, y las huellas digitales de estos especímenes son completamente rectas y lineales de forma horizontal. Otra particularidad es que algunos de estos cuerpos poseen implantes metálicos que se encuentran perfectamente adosados dentro de la piel y hacia la superficie, haciendo una fusión biofuncional muy impresionante. Estos implantes son la aleación de diversos metales, dentro de los cuales destaca el osmio y el cadmio, mismos que son ocupados actualmente para la telecomunicación satelital. Por último, señalaré que los análisis de ADN, después de haber sido comparados con más de 1 millón de especies registradas, encontramos que existe una diferencia significante entre lo conocido y estos cuerpos. Estos estudios se realizaron en diversas instituciones de alto nivel, tanto nacional como internacional, y los resultados dieron evidencia de que un 70% del material genético tiene coincidencia con lo conocido, pero hay una diferencia del 30%. ¿Cuál es la relevancia de esto? Pues que si el ser humano comparado con primates tiene una diferenciación menor al 5%, y que comparado con bacterias tiene una diferenciación menor al 15%, esto indicaría que la diferencia encontrada de más del 30% es algo totalmente fuera de parámetro y de lo esperado. Es ajeno a lo descrito y conocido hasta este momento por el ser humano. Estos estudios y resultados se encuentran publicados y a disposición de quien guste analizarlos o darles continuidad. Aceptamos que hay aún mucho por descubrir y estamos abiertos a que la comunidad científica y el mundo coadyuve en sumar esfuerzos para definir ante qué estamos y hasta dónde podemos llegar como resultado de una colaboración en un estudio científico y académico. Como conclusión, y por todo lo expuesto, podemos decir que estos cuerpos son de una especie no humana que tiene diferencias irrefutables con lo descrito en la biología y taxonomía del árbol de evolución de las especies darwiniana, sin un predecesor común o rastreable, o sin una descendencia y evolución aún descrita. Puedo afirmar entonces que estos cuerpos son reales al 100%, orgánicos y biológicos, que en su momento tuvieron vida y son una evidencia irrefutable por sí mismos. ¿Estamos ante el paradigma de describir una nueva especie o ante la oportunidad de aceptar que ha habido contacto con otros seres no humanos que fueron dibujados y señalados en el pasado en diversas culturas a través del mundo como Perú, Egipto y México, y que hoy podemos aceptar su existencia entre y con nosotros? Muchas gracias. Extraordinaria exposición del doctor José Salce Benítez. Creo que no deja lugar a dudas. Aquí lo más importante es que estamos ante una evidencia física. Yo hace algunos años, quizá algunos lo recuerdan, hace 8 años presenté una evidencia de una fotografía de lo que yo pienso es un extraterrestre, pero ¿cómo podemos demostrar con una fotografía que lo es? Años después me dio Dios la oportunidad de encontrar estas evidencias físicas, y repito, son físicas, ahí están para quien las quiera investigar.
Y si quieres poner nuevamente, por favor, para aquellos que nos estén escuchando en cualquier lugar del mundo que quieran acceder al lugar donde se encuentra todo el ADN, que tomó más de un año poderlo tener, ahí lo van a encontrar. Cualquier científico que quiera hacer su propia lectura lo puede hacer y va a llegar a las mismas conclusiones que seguramente llegó el doctor Ricardo Rangel, experto genetista, quien nos va a exponer ahora los resultados de su investigación con el ADN. Adelante, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, honorable Cámara de Diputados, honorable miembros del Presidium, damas, caballeros, miembros de la prensa, muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Y pues bueno, básicamente continuando con los análisis de las entidades biológicas referidas hace un momento por el doctor Salce, he venido aquí de manera libre y voluntaria a dar mi interpretación de los estudios realizados a las muestras de tejidos obtenidos de uno de los especímenes, como comentó el periodista Joyce Mancilla, existen varios cuerpos que han sido rescatados. Uno de ellos es uno que se llama Victoria, al cual se obtuvieron varias muestras de tejido y se sometieron a una limpieza y extracción de ADN, es decir, de este material genético del ácido desoxirribonucleico, para posteriormente llevar a cabo un proceso de secuenciación de ADN, esto con la finalidad de poder identificar al organismo prueba degradada o parcialmente destruida. Esto por el efecto del estrés provocado por múltiples variables ambientales. Además, también se tiene que considerar que dado a que el espécimen se encontró en una cueva en donde pudo estar en contacto directo con microorganismos, insectos, polen o cualquier otro organismo vivo, la posibilidad de que la muestra de ADN aislada de los tejidos antes mencionados pudieran estar contaminadas, pues es bastante alta. También en la interpretación de los resultados se debe de tener en cuenta que las personas que encontraron, manipularon al espécimen, pues no lo hayan hecho con las precauciones necesarias como para no contaminarlo con salivas, gotitas respiratorias o algún otro tejido de origen humano. Dicho esto, se procedió a realizar un estudio piloto para verificar el estado de las moléculas de ADN para posteriormente realizar un proceso de secuenciación. La técnica de extracción y su posterior corrimiento en un gel de agarosa confirmó la existencia tanto de ADN degradado como moléculas pequeñas de ADN no degradadas, con la posibilidad de poder realizar un proceso de secuenciación. La técnica de elección para la secuenciación de ADN antiguo, como el de la muestra en cuestión, es la técnica de secuenciación masiva de próxima generación, la cual se llevó a cabo en un secuenciador de la marca Illumina. Esta tecnología permite la secuenciación al mismo tiempo de millones de fragmentos obtenidos de ADN, del ADN problema, en un corto tiempo. Los resultados de la secuenciación fueron los siguientes. Del espécimen identificado como 0002, que es básicamente una muestra del hueso del cuello, se lograron obtener 561.665.320 secuencias de lectura. Mientras que del otro muestra de tejido muscular, de la muestra identificada como 0004, que es de tejido muscular de la cadera, se lograron obtener 501.700.245 secuencias de lectura. Una secuencia de lectura está constituida de fragmentos de ADN que contienen 150 nucleótidos de largo. Posteriormente, estas secuencias se cargaron en la plataforma denominada
Archivo de Lectura de Secuencias, o SRA, por sus siglas en inglés. Esta herramienta de análisis de megadata es gratuito y forma parte del Centro Nacional de Información Biotecnológica de la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta herramienta permite realizar la comparación de todas las secuencias de lectura obtenidas de cada muestra biológica en cuestión y la compara con todas las secuencias de genomas conocidos en el GenBank, sumando al día de hoy más de 700,000 lecturas, básicamente secuencias completas o parcialmente incompletas, pero al menos son al día de hoy 700,000 muestras de estos seres vivos que habitan en la Tierra. Si bien se estima que existen más de 7 millones de especies de nuestro planeta, hasta este momento ya se han secuenciado al menos un organismo de todas las taxas existentes de seres vivos conocidos en el planeta. Por lo que con esas 100,000 genomas, con el cual se realiza la comparación de las lecturas obtenidas, nos proporciona un resultado representativo y significativo. La herramienta SRA mencionada anteriormente nos proporcionó los siguientes resultados. De la muestra del tejido del cuello, del hueso del cuello, identificado pues como 0002, se lograron identificar 72.07% de secuencias de lectura y 27.93% de las secuencias de lectura obtenidas no coinciden con los genomas de los seres vivos hasta ahora conocidos. De ese 72%, el 70% pertenece a secuencias de ADN contaminante del Homo sapiens y el porcentaje restante pertenece a virus y bacterias que también contaminaron la muestra. De manera muy interesante, el tejido muscular de la cadera se lograron identificar 36.2% de las secuencias de lectura, pero de manera muy interesante, el 63.2% de las secuencias de lectura no coinciden con los genomas de los seres vivos conocidos hasta hoy en día. De ese 36.28% que sí se lograron identificar, todos resultaron ser ADN contaminante de virus contemporáneos, bacterias, plantas, no lográndose identificar el genoma de ningún mamífero, incluido el ser humano. Por lo tanto, se concluye que las dos muestras biológicas antiguas contienen DNA contaminante que pudo ser adquirido durante la manipulación del espécimen o a través del tiempo por organismos que lo circundaban o por las propias personas que manipularon el espécimen. De la muestra identificada como 0004, mostró el mayor número de lecturas de secuencias no identificadas, cerca de 316 millones de lecturas. Este alto porcentaje de lecturas no identificadas con los organismos vivos que actualmente conocemos debería ser centro de futuras investigaciones para tratar de definir la identidad del organismo en cuestión. Existe una probabilidad mayor al 90% de que este organismo no esté relacionado con el ser humano. Existe una probabilidad mayor al 50% de que este organismo no esté relacionado con los seres vivos conocidos hasta este momento en nuestro planeta. También deben realizarse estudios genéticos de todos los especímenes hasta ahora conocidos con la finalidad de poder secuenciar todo su genoma. Hasta este momento no es posible identificar al espécimen en cuestión y todas las secuencias génicas, como ya lo comentaron, de este estudio son públicas y se pueden acceder libremente. Sería importante impulsar un comité científico multidisciplinario para continuar con el estudio de entidades biológicas anómalas, así como para el estudio de los UAPS. Muchísimas gracias por su atención. Me parece extraordinario lo que ustedes han visto esta noche aquí. Es la primera vez que se presenta de tal forma y creo que hay una demostración clara de que nos encontramos ante ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo y que se encuentran abiertas todas las posibilidades para que cualquier institución científica los pueda investigar.
y que cualquier especialista en ADN pueda acceder a la nube en Internet, que pueda bajar la información y estudiarla por sí mismo. Es decir, evidencias físicas, quiere decir que las podemos tocar, las podemos analizar, ahí están, era lo que deseaban muchos científicos, ahí están, las tenemos. Ahora es cosa de que se decidan y tengan el valor de hacerlo. Quiero pedirle al diputado Sergio Gutiérrez Luna que por favor nos haga el favor de clausurar este evento. Ha sido una tarde intensa, hemos escuchado personas de toda índole, compañeros pilotos, aviadores mexicanos, controladores aéreos, congresistas de Oriente, de Japón, de Brasil, Francia, personas que han comentado que han tenido experiencias en lo personal, testimonios de investigadores peruanos, el propio Jaime Maussan también, científicos, médicos o en materia de ADN que nos han hablado sobre el tema. Como lo mencionaba desde el principio, creo que este es el espacio para escuchar todas las voces, todas las opiniones. Un tema que ha tenido en las últimas fechas relevancia mundial por los acontecimientos de Estados Unidos y ahora aquí en la Cámara de Diputados podemos debatir y deliberar sobre esto. Agradezco también a nuestros compañeros y compañeras diputados que nos acompañaron, que se interesaron por este tema. Nos quedamos con reflexiones, con inquietudes y con la ruta de seguir platicando sobre esto. Decía al principio, esperemos que sea el primero de varios eventos y que también nos deje la reflexión legislativa sobre la necesidad o no de hacer planteamientos para modificar las leyes. Creo que estamos en un punto donde siempre vale la pena ventilar de manera pública y abierta todas las opiniones sobre todos los temas. Esta, la Casa del Pueblo, siempre estará abierta para todas y todos. Muchas gracias. What a hearing, Jimmy. I'm shocked. Okay, so here's and I know you can't comment on a lot of it, but you did have a translator going in on the background. It started out really strong. It seemed very, very promising. And then kind of in the middle, it was a lot of people kind of telling their experiences, but there wasn't a lot of substance. But then Jaime was like, guys, don't worry, I have a surprise for you. And I'm thinking, what can the surprise be? It can't be anything that interesting. And then bam! Alien bodies from Peru, the Nazca mummies. And while this might not shock a lot of people, they mentioned all of this under oath. Not only that, not only did they do a whole presentation on these Nazca mummies, but then you also had the Mexican naval surgeon commenting on this. He was putting his life on the line. He was putting his job on the line to comment on that with his military background. And then we received some other presentations, one of them being from Ricardo Rangel, a Mexican biologist as well. So I was glued to the screen the entire time after that, because we're always complaining, give us the bodies, you're not giving us the bodies. And then, Jimmy, we got what we asked for, and I'm not gonna lie, I'm really, really shocked. You're on mute. Hold on. I've got lots of images of what was shown today over the years when that story originally broke and the bodies hit. Then it went away. Right. And I have often wondered. Now I have talked to like as recently as last weekend. To some of the principal investigators on this case, and I kept going back to where's the DNA? What happened with that? What happened? Well, it's coming. Well, okay, so I guess today is the day.
The key thing here, yes, the DNA, and I think the comment was 35% of it was unknown to anything. They did 1 million samples. It took a compared to- whole year of studying as well. Right. But the key takeaway with all of this, aside from what has gone on in the past with this, is that this was apparently under oath. It looked like that this was sworn testimony, and that's a pretty big step. Now let's see what the media does with this. Let's see what the governments around the world do with this. Let's see the response from the United States. We certainly have other experts here in the United States now that can probably circle back and look at the evidence and the testing, like Gary Nolan would be one of the first names that I would think of out of Stanford. And where do we go from here? I had always felt that the bodies, I looked at all of the x-rays, and the idea of putting these together with chicken bones and animal parts and all of that, I never saw any evidence of that. And the way that the bones are put, I compared it to actual human x-rays of hands, of ribs, of hips, of legs, of feet. And there wasn't, and it looked as correct as any normal x-rays of human bodies. So yeah, now you're right. Let's go back to your point. We want the evidence. Today, okay, that was a pretty effective presentation. And so now where do we go from here? What's the next step? Those are very important questions. And I think the biggest thing is that people weren't expecting this. While the Nazca mummies are nothing new, and I know we're going to hear commentary of like, why are they, whatever, like, just push them to the side. Aside from those people, I cannot stress enough, this was under oath. Jaime mentioned that they were testing for about a year. It costed millions of pesos as well to get the tests done, because if you are aware, DNA testing is incredibly expensive. He also mentioned a lot of it was funded by Gaia as well. Mm-hmm. But the biggest takeaway is that they offered what people were asking for. They served it hot. It was a nice, delicious bowl of ramen, hot with 2 eggs, all right, and chives, like amazing. And I said this at the beginning, and I'm going to say it again. I really do think that those that were organizing the hearing, they watched United States one, they went over to Reddit, they read the comments, and they said, we're going to make this bigger and better than anything else on the planet. And I think they really did succeed. It was a very long hearing. It started later than expected. You had an international panel, a lot of people with very credible backgrounds to speak. And while you and I, we've been in the field long enough. We've heard these people say these stories 100 times. That necessarily wasn't anything new, but it was under oath, and it is going to open millions of people's minds to start asking bigger and better questions. And I think that's a really big takeaway. This hearing wasn't for you and me. It wasn't for people in the UFO community. It's for the general public that know hardly anything about the topic. You're absolutely right. You're absolutely right. And now it's up to, Jaime, the team, everybody there. They did their job. They did the research. They did the testing. I did a very effective presentation, and now this has been handed off. What does the media do with this, and what is going to be the response from other countries around the world? And so with that, Christina, thank you. 3.5 hours today. 3.5 hours. I had Google Translate running the entire time. And I know that you're going to be working on a translation of this entire presentation and get that back up. It's a lot of work, but it needs to be done. And with that, everybody, I've got to get out of here because I go live, believe it or not, I go live with Fade to Black in 30 minutes. My guest tonight is Cliff Dunning. I've got to go and sound check with Cliff. So I need to literally use my studio for the next show here. So
I need to jump off. Christina, thank you so much. Behave and be well. And I'll see you tomorrow with Mysteries with the History. Right. It's going to be tomorrow instead of Thursday. Thank you, Jimmy. Jimmy did state that I will be doing subtitles. It does take a while for YouTube to process the video to make the subtitles, but it should come within the next 24 hours. But if not, it'll be within the next 24 to 72 hours. So do keep an eye out for that. I know a lot of people were saying, where are the subtitles? And they will come. I promise you that they will, because there was some very important information that was provided. And while there were a few hiccups in this hearing, overall, we saw history in the making. We saw something so spectacular that we couldn't have expected in, I would say, 20, 30 years, right? I'm not going to go and do a big, hyperbole and say 1,000 years. No, I think within 20 years, we might have seen alien bodies. But today in 2023, I'm shocked. I really, really am. But if you enjoyed the hearing, the pre-commentary, the post-commentary, please hit the like button and please subscribe. We will go into more detail on this as the week progresses, so you do not want to miss that. Tomorrow is going to be Mysteries with the History, which is going to be on Wednesday this week instead of Thursday. So make sure to hit the notification bell on YouTube so that you do not miss that. And then Friday is Strange Weekly News at 3 p.m. PST live. I will see all of you tomorrow. Be safe, and remember, keep your eyes on the skies.